Lo último que recuerdo es la música. Luego llegó la ola. Abrí los ojos y tenía arena en la boca, sal en la garganta y un dolor de cabeza tan fuerte que parecía que alguien hubiera usado mi cráneo como un tambor. Me incorporé apoyándome en brazos temblorosos. A mi alrededor solo había restos. Trozos del casco del yate, cuerdas enredadas, cristales rotos que reflejaban la luz del amanecer. Y ellos. Los 30. Mojados, pálidos, sentados en grupos dispersos por la playa como si una mano descuidada los hubiera arrojado allí. Porque, en efecto, así había sido. 30 chicas. Toda mi clase. Y yo. 4 años sentados en el aula equivocada, hablando el idioma equivocado, preocupándonos por las cosas equivocadas, y ahora aquí estábamos todos. Iguales. Igualmente perdidos. Me incorporé del todo y me llevé la mano a la sien. Fue entonces cuando lo vi. No exactamente con mis ojos. Más bien como una proyección. Transparente, flotando justo dentro de mi campo de visión como la pantalla de un teléfono que alguien hubiera pegado al interior de mi cráneo. Sistema de supervivencia activado, escaneando el entorno, bioma insular detectado. Iniciando protocolo de guía de supervivencia. Parpadeé. Se quedó. Volví a parpadear. Seguí ahí. Miré a mi alrededor, a los restos del naufragio, a la arboleda que se extendía 50 metros más arriba en la playa, a las chicas que poco a poco se recomponían. Luego volví a mirar el texto que flotaba. Debajo del aviso de activación apareció un menú con pestañas sencillas: fabricación, agua, refugio, comida, navegación, flora y fauna. Mentalmente, pulsé la pestaña de creación, de alguna manera, sabía cómo interactuar con ella, como cuando uno sabe usar un teléfono nuevo sin leer el manual. Apareció una lista. Recetas. Con los ingredientes resaltados. Miré hacia la línea de árboles y varias plantas comenzaron a brillar tenuemente en los bordes de mi visión. Bambú. Un grupo de cortezas secas cerca de una palmera caída. Piedras en la orilla del agua. No era magia. No había puntos, ni barras de experiencia, ni notificaciones de subida de nivel. Era más bien un manual muy detallado y específico para sobrevivir en esa isla en concreto, vinculado a lo que estuviera físicamente a mi alrededor en cada momento. Me puse de pie. Oye. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Escucha. Chaeyeon fue la primera en levantar la vista. Claro que sí. Siempre lo hacía. 4 años dirigiendo el aula le habían dado un reflejo para detectar quién hablaba antes de decidir si valía la pena escucharlo. Estás despierto, dijo ella. Sin ningún tono afectuoso. Necesito contarte algo, dije con voz firme. Cuando recuperé la conciencia, apareció algo. Un sistema, como una interfaz. Me muestra lo que podemos construir, lo que podemos usar, ¿cómo? Un sistema, repitió. Sí. Me miró fijamente durante un buen rato. Luego miró a la chica que estaba a su lado, Minji, creo, y algo se transmitió entre ellas. Esa mirada que significa, ¿me estás escuchando? Te has golpeado la cabeza, dijo alguien desde mi izquierda. Bastante fuerte, por lo que parece, añadió otra persona. No lo hice, me detuve. Lo intenté de nuevo. Mira, la interfaz me muestra exactamente qué materiales tenemos a nuestro alrededor ahora mismo. Bambú allá, corteza seca en la base de esa palmera, piedras de sílex en la línea de flotación. Podemos tener agua limpia en 2 horas. Un fuego en 20 minutos. Si empezamos ahora. Agua limpia en 2 horas. Chaeyeon se levantó lentamente, sacudiéndose la arena de las rodillas. Su voz había adquirido ese tono particular, paciente, pausado, el tono de alguien que le explica algo obvio a alguien lento. De una computadora mágica en tu cabeza. No es magia, es. Necesitamos encontrar gente. Se dirigió al grupo, no a mí. Ya había terminado la conversación. Podría haber un pueblo al otro lado de la isla. Una estación de investigación. Alguien con una radio. Necesitamos movernos. La circunferencia de la isla podría ser de 15 kilómetros, dije. No conocemos el terreno. No tenemos agua. 3 de ustedes ya están cojeando. Si entran en esos árboles sin. Estaremos bien. Se echó al hombro un trozo de bolsa impermeable que había rescatado de entre los restos del naufragio y miró al grupo. ¿Quién viene? 26 de ellos se pusieron de pie. Los vi marcharse. Pasaron a mi lado de uno en uno o de dos en dos, algunos ni siquiera me miraron, otros me dedicaron la clase de mirada que se le da a un desconocido que habla solo en la calle.
Las últimas 4 dudaron, Eun-hee, Aerin, So-yeon y una chica callada llamada Ji-yeon con la que casi nunca había hablado. Me miraron, luego al grupo que se alejaba. Después, me siguieron. Estaba solo. La ventana del sistema pulsaba suavemente ante mis ojos, esperando. Lo observé un momento. Luego me volví hacia la línea de árboles, hacia los materiales brillantes que el sistema había marcado, y recogí una piedra plana de la orilla. Bien. Lo primero que el sistema me indicó que construyera fue un fuego. No porque fuera la necesidad más urgente, el agua lo era, sino porque el fuego era lo primero en la cadena. Necesitaba carbón vegetal para el filtro de agua, el carbón vegetal necesitaba fuego, el fuego necesitaba carbón mineral, y tenía unas 4 horas antes de que el calor de la tarde convirtiera la deshidratación en un verdadero problema para 30 personas que vagaban por una selva desconocida. Encontré la corteza seca donde el sistema la había marcado. La partí a lo largo de la veta con un trozo afilado de restos de la cáscara. La corté en tiras finas con un trozo dentado de barandilla metálica, el sistema resaltó el ángulo, guiando prácticamente mi mano. Entonces encontré las piedras de sílex en la línea de flotación, exactamente donde me lo había indicado la interfaz. Las golpeé entre sí sobre las virutas de corteza como indicaba el diagrama del sistema. 1 vez. 2 veces. 7 veces. Al 9º golpe, saltó una chispa. Lo alimenté con cuidado. Primero trozos pequeños, luego más grandes. Para cuando logré una llama estable, tenía las manos cortadas en 2 sitios y me dolían las rodillas de tanto arrodillarme sobre las rocas. Observé el fuego. Pequeño, controlado, justo lo que necesitaba. No estaba mal. El filtro tardó más. El diseño del sistema era elegante por su sencillez, un trozo de bambú partido longitudinalmente y limpio. En su interior, un sistema de filtración por capas, carbón vegetal del fuego en la parte inferior, arena fina que raspé de la zona seca por encima de la línea de flotación, arena más gruesa y por último, una capa de tela arrancada de un trozo del revestimiento interior del yate que había llegado a la orilla. El agua entraba por la parte superior y el agua limpia goteaba por la inferior. Lo más difícil fue el bambú. Para partirlo limpiamente se necesitaba el ángulo correcto y un filo afilado. El sistema me mostró ambas cosas. Durante los primeros 20 minutos, mis manos no estuvieron de acuerdo con la teoría. Para cuando logré unir las 2 secciones funcionales, ya me había cortado por tercera vez y había dicho cosas que no repetiría en público. Pero funcionó. Coloqué el filtro ligeramente inclinado cerca del fuego, apoyado entre 2 palos bifurcados que el sistema había marcado en la línea de árboles. Encontré una pequeña depresión natural en una roca cercana que podía retener agua. Caminé 50 metros hacia el norte a lo largo de la playa hasta donde el sistema había marcado un arroyo de agua dulce que atravesaba la arena, apenas visible, fácil de pasar por alto si no sabías dónde mirar. Llené una sección de restos del casco y la llevé de vuelta. La vertí. Esperé. Por el otro extremo goteaba agua limpia. Bebí. No tenía sabor a nada, lo cual, después de agua salada y horas con la boca seca, fue lo mejor que había probado en mi vida. El refugio ocupó el resto de la tarde. El diseño del sistema utilizó la sección intacta más grande del casco del yate como pared trasera, este había quedado apoyado contra un grupo de palmeras en la parte superior de la playa, lo que significaba que ya existían 3 lados de protección si se trabajaba con el ángulo adecuado. Arrastré madera a la deriva para hacer la estructura y usé la cuerda del aparejo del yate para unir las piezas en las juntas. El sistema me mostró el nudo, nunca había atado nada más complejo que un cordón de zapato en mi vida, pero con el diagrama delante, mis manos lo resolvieron más rápido que mi cerebro. Hojas de palma para el techo, dispuestas en capas como escamas para que la lluvia resbalara en lugar de filtrarse. Más hojas para el suelo, no era cómodo, pero sí seco, que era lo que se buscaba. Para cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, yo tenía un fuego que duraría toda la noche si se alimentaba un filtro de agua que funcionaba y producía agua limpia continuamente, un refugio con capacidad para 15 personas a salvo del viento y la lluvia, una sencilla trampa de lazo colocada en el sendero de animales que el sistema había marcado en el borde de la selva. Me senté frente al fuego y contemplé lo que había construido. Tenía las manos cortadas en 5 sitios. Sentía los hombros como si me hubieran usado como ariete. Tenía quemaduras de sol en la nuca y había caminado probablemente 8 kilómetros de ida y vuelta recogiendo materiales. Abrí la pestaña de creación y miré lo que venía a continuación. El sistema había desbloqueado nuevas entradas, superficie de cocina. Conservación básica. Trampa de pesca. Cerré los ojos por un momento. Fue entonces cuando los oí. Voces. Procedentes de la arboleda. Voces cansadas, algunas de ellas.
Una que sonaba casi como un llanto. Abrí los ojos. Salieron de la selva en un grupo disperso y tambaleante. Chaeyeon iba al frente, por una vez sin caminar como si fuera la dueña del lugar. Detrás de ella, los demás. Quemados por el sol. Exhaustos. Se movían como personas que llevaban horas caminando sin fuerzas y ya no les importaba su apariencia. Aerin sostenía a alguien a su izquierda. Minji, la chica que me había mirado así en la playa, se sujetaba el brazo contra el pecho como si le doliera. Se detuvieron al ver el refugio. Luego el fuego. Después el agua que goteaba constantemente del filtro hacia la depresión de la roca. Durante un largo rato nadie dijo nada. Entonces, la chica a la que Aerin estaba ayudando, ni siquiera sabía su nombre, se apartó, caminó directamente hacia el filtro y bebió directamente del goteo. Luego lo hizo el siguiente. Y luego otro. Los observé beber. Los conté. A los 30. Incluso a Chaeyeon, que fue la última en llegar al agua, se agachó y bebió sin mirarme. Cuando se puso de pie, por fin me miró. Su expresión era difícil de descifrar. No mostraba arrepentimiento, eso habría sido pedir demasiado. Pero la frialdad había desaparecido, al menos por ahora. ¿Cómo? Preguntó ella. El sistema, respondí. Del que te hablé. Una larga pausa. Enséñame, dijo Aerin en voz baja desde atrás. Era la primera vez que me hablaba directamente en todo el día. No puedo mostrarte la interfaz, dije. Solo yo puedo verla. Pero puedo describirte exactamente lo que me mostró, y puedes ver lo que construí y decidir si funcionó. Otro silencio. Esta vez, más largo. Funcionó, dijo Unji con sencillez. Estaba sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, con las manos extendidas hacia el calor. No miraba a nadie en particular. Simplemente constataba un hecho. Eso fue suficiente. Se quedaron. Los 30, reunidos alrededor del fuego en grupos cansados, pasándose agua entre ellos, guardaban silencio por primera vez desde la orilla. La selva susurraba a nuestro alrededor. En algún lugar de la oscuridad, mi trampa esperaba en un rastro de animales. Abrí el menú del sistema y miré la siguiente pestaña. Mañana teníamos trabajo que hacer. La mañana llegó rápidamente a la isla. Sin cortinas, sin luz gradual, en un instante estaba oscuro, al siguiente el sol ya estaba subiendo y el calor ya se hacía sentir. Me levanté antes que la mayoría de ellos. La trampa había atrapado algo durante la noche, un animal pequeño, algo entre un conejo y una rata, insuficiente para alimentar a 30 personas, pero suficiente para demostrar que el sistema funcionaba. Volví a colocar la trampa y añadí 2 más donde el sistema había marcado huellas recientes en el terreno blando cerca de la línea de árboles. Cuando regresé al fuego, tal vez 8 o 9 de ellos estaban despiertos. Aerin estaba sentado aparte, observándome con la mirada atenta de alguien que aún no ha decidido si confiar en lo que ve. Eunji ya estaba junto al fuego, con las manos ocupadas, esperando algo que hacer. Soyeon estaba despierta, con la espalda recta, mirando al grupo como si ya los estuviera organizando mentalmente en columnas. Me agaché y abrí el menú del sistema. Teníamos trabajo que hacer. Mucho trabajo. Expliqué el plan en voz alta, no como órdenes, sino como una lista de problemas que debían resolverse. No había almacenamiento de agua. No había un suministro real de alimentos. No había un refugio adecuado para 30 personas. No había manera de conservar lo que pescáramos. El sistema me muestra soluciones, dije. Paso a paso. Materiales, método, resultado. Pero no puedo construirlo todo yo sola. Entonces nos necesitas, dijo Soyeon. No era una pregunta. Sí. Observó al grupo que despertaba lentamente alrededor del fuego. Pude verla calculando, quién podía cargar peso, quién aún estaba demasiado conmocionado, quién necesitaba una tarea para calmar el pánico. De acuerdo, dijo. Dime quién hace qué. Eso fue lo que decidió Soyeon. Uno menos. Con Eunji fue más fácil, ya había cogido un trozo de bambú de los restos del día anterior y lo estaba girando entre sus manos, estudiando la beta. Describí el diseño de la trampa de pesca del menú de fabricación del sistema. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, muéstrame las dimensiones, y se las describí. Entonces, sin decir una palabra más, empezó a medir con la palma de la mano. Ese era su lenguaje. Ni confianza, ni lealtad, solo el trabajo en sí, limpio y directo. No convencía a Aerin. Se convenció a sí misma.
Había estado observando el filtro de agua desde la noche anterior, el goteo constante de agua limpia que salía de las capas de bambú, tela y carbón. En algún momento entre el anochecer y el amanecer, dejó de ser escéptica y empezó a sentir curiosidad. Cuando mencioné que necesitaba a alguien que supiera interpretar la selva, encontrar materiales, rastrear fuentes de agua, trazar rutas seguras, se levantó sin que se lo pidiera. Me crié cerca de las montañas, dijo. Sé cómo funciona la tierra. Bien, dije. Estás en misión de reconocimiento. Los demás, los que habían regresado exhaustos, bebido agua y dormido, la mayoría estaban listos para trabajar por la mañana. No porque hubieran cambiado de opinión, sino porque tenían hambre y miedo, y el chico que se había quedado en la playa tenía fuego, agua limpia y un refugio, y ellos no. El pragmatismo es un camino más rápido hacia la cooperación que cualquier discurso. Pero no para todos. Unas 8 personas se reunieron cerca del extremo más alejado del refugio. Chaeyeon estaba en el centro, con los brazos cruzados, observando la organización con una expresión que le había visto muchas veces en 4 años, la mirada de alguien que decide si algo vale la pena arriesgar su dignidad. Cuando Soyeon comenzó a asignar las tareas matutinas, una de las 8, Yuna, de voz cortante y la mejor amiga de Chaeyeon, lo dijo claramente, no vamos a recibir órdenes de él. Soyeon la miró con calma. Entonces no lo hagas. Nadie te obliga. Deberíamos tomar decisiones juntos. En grupo. En igualdad de condiciones. ¡Qué buena idea! Dije desde el otro lado del fuego. Mantuve un tono de voz neutro, sin ninguna emoción. ¿Quién va a encontrar la segunda fuente de agua antes del mediodía? Tenemos un filtro y 30 personas. Para el mediodía no será suficiente. Silencio. ¿Quién sabe qué plantas son comestibles y cuáles matarán a alguien en 6 horas? Más silencio. ¿Quién puede construir una trampa para peces antes de que suba la marea? Yuna apretó la mandíbula. Ese no es el punto, ese es precisamente el punto, dije. No te pido que me sigas. Te pido que resuelvas problemas. El sistema me dice cómo. Tú decides si quieres ayudar o no. Volví hacia el fuego y comencé a alimentarlo para el cocinero de la mañana. Los 8 se quedaron donde estaban. No miré hacia atrás. A media mañana, se rompió la primera. Minji, la chica que me había mirado así en la playa cuando mencioné el sistema por primera vez, se acercó a donde Eunji estaba tejiendo la trampa para peces y se agachó junto a ella sin decir nada. Eunji le entregó una tira de bambú. Minji comenzó a copiar el patrón de tejido. Eso fue todo. Sin anuncios. Sin disculpas. Solo unas manos que necesitaban ser útiles. 2 más la siguieron al mediodía. Luego fueron las 5. Chaeyeon fue la última. Pasó la mayor parte de la mañana sentada aparte, observando. Me di cuenta porque me fijo en todo, 4 años de invisibilidad en una habitación te enseñan a leer con atención. No estaba de mal humor. Estaba estudiando. Observando cómo funcionaba el sistema de agua. Observando cómo Eunji realizaba el proceso de elaboración. Observando cómo Erin regresaba del bosque con un puñado de plantas marcadas y me las describía, y yo las consultaba con el sistema y confirmaba cuáles eran comestibles. En algún momento de la primera hora de la tarde, se dirigió al filtro de agua, rellenó la entrada desde el depósito del arroyo y ajustó ligeramente el ángulo para que el goteo fuera más rápido. Un detalle sin importancia. Pero había comprendido el mecanismo lo suficientemente bien como para mejorarlo tras medio día de observación. Yo no dije nada. Ella tampoco. 1 hora después, estaba trabajando junto a Soyeon en la ampliación del refugio. No me pidió instrucciones a mí, sino a Soyeon. Eso estuvo bien. Mejor aún, de hecho. Significaba que la estructura no dependía enteramente de mí. Al final del segundo día, el grupo había dejado de ser 30 individuos en estado de shock y comenzaba a convertirse en algo. Todavía no era un equipo. No exactamente. Pero sí un sistema de personas con funciones, lo cual era suficiente para seguir construyendo. Esa noche me senté al borde del fuego y abrí la pestaña de resumen del sistema. Era la primera vez que lo veía como un todo, en lugar de analizar los problemas uno por uno. La isla era más grande de lo que había pensado inicialmente. El sistema la había estado cartografiando silenciosamente durante todo el día mientras Erin avanzaba a través del linde del bosque, completando el contorno de la costa, marcando las fuentes de agua y señalando los accidentes geográficos. La mayor parte era selva típica. Densa, calurosa, transitable si sabías qué buscar. Pero en la esquina superior derecha del mapa, el sistema había colocado un único marcador. Uno rojo. Amplié la imagen.
El sistema aún no tenía una etiqueta para ello, solo una categoría, estructura no identificada. Se recomienda investigar. Me quedé mirando el marcador durante un buen rato. Luego cerré la pestaña. Un problema a la vez. Mañana, agua, comida, refugio. Un refugio adecuado para los 30. Una superficie para cocinar de verdad. Una trampa para peces en el agua antes del atardecer. La señal roja podía esperar un día más. La mañana del tercer día comenzó con un hecho simple: un filtro de agua no era suficiente. Éramos 30 personas. El filtro de bambú que construí el primer día producía aproximadamente 3 litros por hora cuando funcionaba correctamente. 30 personas bajo un calor tropical, realizando trabajo físico, y el sistema indicaba que el requerimiento mínimo era de 2 litros por persona al día. Estábamos produciendo menos de la mitad de lo que necesitábamos. Alguien se iba a enfermar si no arreglábamos esto hoy. Llamé a Erin antes de que la mayoría del campamento se despertara. El arroyo que encontraste ayer, ¿a qué distancia está? 10 minutos al norte, bordeando la playa. Se ensancha más hacia el interior, quizás 30 metros dentro del límite del bosque. Abrí la pestaña de agua del sistema. La solución ya estaba ahí, esperando. No se trataba de un filtro más grande, sino de un mejor sistema de suministro. Un canal alimentado por gravedad que iba directamente del arroyo al campamento, con una estación de filtrado integrada en el propio flujo. Bambú partido longitudinalmente, encajado extremo con extremo, apoyado en una ligera inclinación hacia abajo durante todo el recorrido. El agua fluiría por sí sola. En el extremo del campamento, un bloque de filtración de 3 etapas construido con un armazón de madera que Unji podía armar en 2 horas. Carbón vegetal, luego arena fina compactada, luego tela. Agua limpia, continua, sin necesidad de transportarla. Necesito que recorras la ruta y encuentres la línea más recta, le dije a Erin. Cada vez que el terreno descienda, márcalo. Necesitamos una pendiente descendente constante durante todo el recorrido. Se marchó sin decir una palabra más. Se había vuelto así, eficiente, sin preámbulos. Pedir y recibir. En 2 días aprendí más sobre ella que en 4 años sentada en la misma clase. Me giré hacia Eunji y le expliqué el marco del filtro. Ella escuchaba con los ojos ligeramente entrecerrados, la misma expresión que ponía cuando ya estaba resolviendo el problema antes de que yo terminara de describírselo. Cuando dejé de hablar, ella dijo: las uniones de bambú tendrán fugas en las conexiones. Necesito algo para sellarlas. El sistema lo detectó: resina de pino natural del árbol que Erin había marcado en el extremo oriental de la línea de árboles. Al calentarla ligeramente, fluye por las grietas y se endurece al enfriarse. Erin te enseñará el árbol, dije. Es resina de la corteza, calentada al fuego. Eunji asintió y fue a buscar un recipiente. El canal de agua requirió la mayor parte de la mañana y la ayuda de todas las personas disponibles. Soyeon organizó el trabajo en cadena sin que se lo pidieran, grupos de 4 personas espaciadas a lo largo de la ruta, pasando secciones de bambú una hacia la otra, y cada grupo era responsable de su sección del canal. Erin recorría la línea, corrigiendo los ángulos. Eunji se movía entre la construcción del marco del filtro en el extremo del campamento y las juntas de conexión a lo largo de la ruta, sellando cada una con resina mientras aún estaba caliente. Trabajé en la parte central de la cadena, cortando y ajustando secciones donde el terreno era irregular. Mis manos ya no notaban los cortes. Cuando conectamos la última junta y el agua comenzó a moverse, lentamente al principio, luego de forma constante, y salió limpia y continua por el extremo del filtro hacia la cuenca rocosa que habíamos excavado en el campamento, la reacción fue inmediata. No aplausos. Solo alivio, visible y colectivo, de esos que relajan los hombros y desaprietan la mandíbula. Un problema resuelto. Para siempre. ¿Cuánto produce? Preguntó Soyeon, observando el caudal. Suficiente. Más de lo que necesitamos, si el arroyo se mantiene. ¿Y si se seca? El sistema muestra 2 fuentes de agua más tierra adentro. Esta es la más fácil. Me miró de reojo. Dijiste, el sistema. Siempre dices eso. Nunca dices, creo, ni probablemente, punto. Porque no soy yo quien piensa. Es información. ¿De dónde? Me hice la misma pregunta el primer día y me detuve al darme cuenta de que la respuesta no cambiaba nada práctico. No lo sé, dije con sinceridad. Pero hasta ahora siempre ha sido correcto. Lo pensó un momento. Luego, de acuerdo. El problema de la cocina me había estado molestando desde el primer día. Teníamos fuego. Teníamos comida, los pequeños animales de las trampas,
los peces que Unji y Minji habían estado sacando de las aguas poco profundas con sedales improvisados, los cangrejos y mariscos que Erin había encontrado en las pozas de las rocas durante la marea baja. Pero no teníamos manera de cocinar nada como es debido. Todo iba directamente al fuego y salía quemado por fuera o crudo por dentro, y 3 personas ya habían tenido problemas estomacales al segundo día. La pestaña de comida del sistema me estaba esperando. Reunía a Eunji y a otras 2 personas que habían mostrado interés en la construcción, una chica tranquila llamada Hijeon, que resultó tener manos precisas y pacientes, y Minji, que había sido útil en casi todo lo que había intentado desde que dejó de ser problemática. Estamos construyendo una cocina, dije. Minji miró la selva que nos rodeaba. Aquí. Aquí. Primero se colocó la superficie de cocción. El diseño del sistema utilizaba 3 grandes piedras planas dispuestas en un triángulo compacto, lo suficientemente estables como para soportar peso y separadas entre sí para permitir el flujo de aire hacia el fuego que se encontraba debajo. La clave residía en el tipo de piedra, no todas las rocas resistían el calor sin agrietarse. El sistema identificó el tipo adecuado, una losa de piedra gris densa, visible en la pared del acantilado en el extremo norte de la playa, donde la roca había sido erosionada por el agua durante años. Aeryn nos guió 4 de nosotros hasta allí. Las piedras eran pesadas, cada una requería 2 personas para cargarla, y el camino de regreso fue lento y torpe. Pero cuando las colocamos en su sitio, encendimos una hoguera de prueba debajo y extendimos la primera losa plana encima, el resultado fue inmediato, una superficie de cocción uniforme y controlable que retenía el calor sin producir llamaradas. Eunji apoyó la mano a unos centímetros de la superficie, comprobando la distribución del calor. Ajustó ligeramente una piedra. Lo intentó de nuevo. Asintió. El segundo elemento fue la olla. El sistema ofrecía 2 opciones. La primera era una gran concha de almeja de las pozas rocosas, lo suficientemente grande como para contener líquido, sellada de forma natural, que podía colocarse directamente sobre el calor. La segunda era una vasija de arcilla, moldeada y cocida, que duraría más tiempo pero requería encontrar la arcilla adecuada y 2 días para que se secara correctamente antes de usarla. Empezamos con la concha de almeja. Aeryn encontró una lo suficientemente grande durante la marea baja, del tamaño de un tazón de sopa ancho, sólida y sin grietas. La primera comida cocinada fue un caldo de pescado. Agua del nuevo canal, 3 pescados limpios, verduras silvestres que el sistema había confirmado como seguras, una planta de hojas verdes con la que Aeryn había tenido cuidado hasta que el sistema le dio el visto bueno. La sal de la poza de evaporación que el sistema había dejado cerca de las rocas del sur. La colocamos sobre la superficie de piedra, al fuego controlado, y la dejamos cocer lentamente mientras el resto del campamento realizaba las tareas de la tarde. Cuando Hijeon anunció que estaba listo y comenzó a repartirlo en trozos de bambú ahuecados y cortados en forma de tazas, el campamento se sumió en un silencio distinto al de antes. No era el silencio del cansancio ni del miedo. Era el silencio de la gente que saboreaba algo cálido y auténtico por primera vez en 3 días. Chaejeon estaba sentada a 2 personas de mí. No la estaba mirando. Pero la oí exhalar, una respiración lenta y silenciosa, de esas que indican que algo se ha calmado. Nadie dijo nada sobre el sistema. Nadie dijo nada sobre el primer día, ni sobre la playa, ni sobre quién tenía razón. La comida estaba demasiado buena como para que todo eso importara ahora. Abrí la siguiente pestaña. La trampa para peces era la mejor obra de Unji hasta el momento. El diseño del sistema era una clásica trampa de embudo tejido, entrada ancha, canal interior estrecho, fácil de entrar, casi imposible de salir del interior. Los peces siguen la corriente hacia adentro y no pueden invertir la geometría. El tejido requería largas y flexibles tiras de bambú cortadas en láminas finas y remojadas en agua para mantenerlas maleables. Eunji llevaba estudiando el concepto desde la mañana. Para cuando terminó la superficie de cocción, ya había montado un prototipo. Las uniones están demasiado flojas, dijo antes de que yo pudiera verlo. Ya lo había desmontado y vuelto a empezar. La trampa final era firme, sólida y tenía la forma correcta. La lastramos con piedras y la colocamos en la desembocadura del arroyo, donde se unía al mar, anclada a una estaca clavada en la arena, con la boca orientada hacia la corriente. Por la mañana ya habría peces. Colocamos 3 trampas en total antes de que amaneciera. Minji se adentró en la orilla para colocar la segunda sin que se lo pidiéramos, con el agua hasta la cintura, concentrándose en el ángulo. Hijeon sujetó firmemente la tercera estaca mientras yo clavaba la siguiente. El trabajo ahora tenía un ritmo que no existía 2 días antes. Esa tarde me senté con la espalda apoyada en el refugio y observé los resultados del tercer día. Un canal de agua que fluía continuamente desde la fuente hasta el campamento.
Un filtro que no requería mantenimiento más allá de cambiar la tela semanalmente. Una superficie de cocina permanente. Una olla de barro secándose cerca del fuego para mañana. 3 trampas para peces en el agua. Trampas colocadas de nuevo en 4 senderos de animales. Vegetación silvestre identificada, ubicaciones mapeadas. 30 personas alimentadas, hidratadas y con refugio. Abrí el sistema y volví a mirar el mapa. El marcador rojo en la esquina superior seguía ahí. Aún sin etiquetar. El sistema había añadido una línea de texto debajo desde esta mañana, no una explicación, solo una nota, restos estructurales. Habitación preexistente. Antigüedad indeterminada. Alguien había estado aquí antes que nosotros. Cerré la pestaña y observé el fuego. Mañana teníamos que construir el casarma, la estructura adecuada para dormir. Y teníamos que empezar a cultivar antes de que las semillas del recipiente metálico que Aeryn había encontrado junto a las rocas del este se marchitaran. Pero el marcador pronto necesitaría atención. El sistema no marcaba las cosas en rojo sin motivo. Observé la línea de árboles y escuché los sonidos de la selva. En algún lugar algo esperaba ser descubierto. El cuarto día comenzó con una serie de problemas. 30 personas dormían sobre esteras de hojas de palma dentro de un refugio construido para 15. 3 niñas se habían despertado con picaduras de insectos tan graves que les habían provocado hinchazón. Otras 2 personas habían dormido sentadas contra la pared exterior porque no quedaba espacio en el suelo. Una de las trampas para peces se había soltado durante la noche, probablemente debido a un cambio de corriente, y había que recolocarla antes de que subiera la marea por la mañana. No anoté nada de esto. El sistema ya lo había registrado. Simplemente me quedé de pie al borde del refugio, bajo la tenue luz del amanecer, leyendo la lista. Primera prioridad, el casarma. Uno auténtico. Lo suficientemente grande, bien construido, elevado del suelo. Reuní al grupo principal antes del desayuno. El diseño del sistema para la estructura de descanso era más ambicioso que cualquier cosa que hubiéramos construido hasta el momento. No se trataba de un simple refugio improvisado con restos encontrados. Una estructura sólida, 4 filas de postes verticales clavados en el suelo, vigas transversales atadas entre ellos, plataformas para dormir elevadas 40 centímetros del suelo sobre una cuadrícula de gruesos postes de bambú. Techo con una pendiente pronunciada para que el agua de lluvia se escurra limpiamente. Paredes de hojas de palma tejidas en 3 lados, el cuarto abierto hacia el fuego para la circulación del calor. Cabrían las 30 personas cómodamente. Pero se necesitarían 2 días completos y todas las personas disponibles en el campamento. Le presenté esto a Soyeon. Ella miró el diagrama que dibujé en la arena, el diseño del sistema plasmado en algo visible, y guardó silencio por un momento. Primero los postes, dijo. Necesitamos asegurarnos de que el terreno resista antes de colocar las vigas transversales. Tenía razón. Yo no lo había dicho, pero el sistema ya había detectado la misma preocupación. El suelo cerca del refugio existente era blando debido a la proximidad a la playa. Necesitábamos trasladar la estructura 12 metros tierra adentro, donde Aeryn había confirmado que el terreno era más firme y la arboleda proporcionaría sombra natural. Marca la posición de los postes, le dije a Aeryn. 1 metro de separación, 4 filas de 8. Tomó un palo afilado y recorrió la cuadrícula, marcando cada punto en el suelo con la calma y precisión de quien ha encontrado su propósito. 32 marcas en un rectángulo. El contorno de algo que importaría. Clavar los postes fue el trabajo físico más duro que el campamento había realizado. Cada poste era un trozo de madera dura de un árbol caído que Aeryn había encontrado a 60 metros dentro del límite del bosque, madera densa y resistente, del tipo que no se pudre con la humedad. El sistema había marcado el árbol específicamente. Para llevar los troncos de vuelta al campamento se necesitaban 8 personas por tronco, cargándolos sobre los hombros y sorteando el terreno enmarañado de raíces entre la línea de árboles y el claro. 4 viajes. 32 postes. Casi toda la mañana. Minji organizó los equipos de carga sin que se lo pidieran, clasificándolos por altura y longitud de brazos para que el peso se distribuyera uniformemente. Lo noté y no dije nada. 3 días antes se había negado a moverse. Ahora estaba resolviendo problemas logísticos que el sistema no había planteado. Los postes se clavaban con una base afilada y una piedra pesada usada como martillo, 2 personas sujetaban el poste, una golpeaba, girando cada 10 minutos porque el impacto se transmitía a través de los brazos y los hombros y no se detenía hasta llegar a los dientes. Al mediodía, ya estaban colocados 20 postes. A media tarde, los 32. Eungi había pasado la mañana preparando las vigas transversales,
cortando el bambú a la medida exacta y haciendo muescas en los extremos para que encajaran correctamente en la parte superior de los postes sin necesidad de atarlas con tanta fuerza. Cuando probó la primera viga entre dos postes y ésta se asentó sin tambalearse, la observó un instante y luego pasó directamente a la siguiente. Ninguna reacción. Simplemente, el siguiente problema. Chaeyeon había estado trabajando en los materiales del techo, recolectando hojas de palma, despellejándolas y aplanándolas, y colocándolas en capas siguiendo el patrón superpuesto que le había mostrado en el diagrama del sistema. Se había llevado a 3 chicas más jóvenes con ella y las había organizado en una cadena de producción sin consultarme ni a mí ni a Soyeon. En algún momento de la tarde pasé por allí y la oí explicarle a uno de ellos la técnica de superposición de capas, con paciencia y precisión, el mismo tono que había usado durante 4 años en clase, solo que ahora se trataba de construir algo en lugar de gestionar una jerarquía social. Ella no levantó la vista cuando pasé. Yo no reduje la velocidad. Al anochecer, la estructura estaba terminada. Las vigas transversales estaban colocadas y sujetas. La plataforma para dormir se extendía sobre ellas, a 40 centímetros del suelo, lo suficientemente sólida como para que 4 personas pudieran estar de pie sobre ella simultáneamente sin que se doblara. Techo a 2 aguas sujeto con vigas. 3 paredes tejidas. Desde fuera no parecía gran cosa. Solo postes, hojas y bambú bajo la luz menguante. Pero cuando Gideon entró, se tumbó en la plataforma y dijo, simplemente, puedo dormir aquí, algo cambió en el campamento. No de forma dramática. Simplemente, con suavidad, como cambia la marea. La isla dejó de ser un lugar donde estaban varados y se convirtió en un lugar donde vivían. El barril llegó a la mañana siguiente. Aeryn lo encontró. Había estado rastreando una amplia zona de la costa este, el sistema había detectado patrones de restos del naufragio que sugerían que material recuperable podría haber llegado a la playa oriental. Regresó a media mañana sin llevar nada, lo que significaba que había encontrado algo demasiado pesado para moverlo sola. Un barril de metal, dijo. Sellado. Arrastrado hasta una grieta en la roca, a unos 400 metros al este. Necesitamos a 3 personas para moverlo. Fuimos 6 personas con una palanca de bambú. El barril era viejo, oxidado por la sal en las juntas, pero el sello se había mantenido. Cuando finalmente logramos abrir la tapa con un trozo de barandilla metálica a modo de palanca, el olor que desprendió era seco y ligeramente terroso. Semillas. Empaquetadas en paquetes de tela, cada uno atado y etiquetado con letra descolorida. Calabacín. Judías verdes. Espinacas. Algo en un idioma que ninguno de nosotros podía leer con certeza. Aeryn pensó que era coreano, posiblemente japonés. La mayoría de las etiquetas estaban borrosas e ilegibles. Pero las semillas parecían viables, secas, intactas y aún sin encoger. El sistema las escaneó de inmediato. Se abrió una nueva pestaña, agricultura, cultivo básico. Protocolos para clima tropical activos. Lo observé fijamente por un momento. Alguien había empaquetado estas semillas con cuidado. Las había etiquetado. Las había sellado para protegerlas de la humedad. Luego las dejó aquí, o las perdió aquí, o se las llevaron antes de que pudieran usarlas. ¿Qué dice el sistema?, preguntó Aeryn. Estaba observando mi rostro mientras leía algo que ella no podía ver. Dice que crecerán, respondí. La cuestión agrícola dividió al grupo como ningún otro tema lo había hecho. Esa noche, cuando expliqué lo que habíamos descubierto y lo que recomendaba el sistema, preparar los bancales, sembrar en un plazo de 48 horas y obtener la primera cosecha en 6 u 8 semanas, la reacción se dividió claramente. La mitad del grupo se quedó callada, como suele suceder cuando algo hace realidad algo que se habían negado a aceptar. De 6 a 8 semanas no era un rescate. De 6 a 8 semanas era quedarse. Yuna fue la primera en decirlo. ¿Estamos construyendo una granja ahora? ¿No nos vamos a ir? Estamos considerando todas las opciones, respondí. Eso no es considerar todas las opciones. Eso es aceptar que estamos atrapados aquí. Las semillas duran una semana más antes de que sean demasiado viejas para plantarlas, dije. Si nos rescatan mañana, no perdemos nada. Si no, tendremos comida en 6 semanas en lugar de nada. La decisión no se trata de quedarse, sino de no ser estúpidos. Silencio. Entonces Soyeon tomó uno de los paquetes de semillas y lo examinó. Le dio la vuelta. Lo dejó sobre la plataforma frente a ella. ¿Dónde cavamos?, preguntó. Eso fue suficiente. El diseño del sistema agrícola era sencillo pero físico. Se utilizaban bancales elevados, no siembra a nivel del suelo,
los bancales elevados drenaban mejor con la lluvia tropical y se calentaban más rápido con el sol de la mañana. Cada bancal tenía 30 centímetros de altura y estaba construido con una estructura de estacas de bambú rellena con una mezcla de tierra vegetal y compost procedente de los residuos orgánicos del campamento, espinas de pescado, restos vegetales y cenizas de la hoguera. Aeryn localizó el mejor depósito de tierra vegetal a 40 metros tierra adentro. Densa, oscura, claramente fértil, lo supo en cuanto hundió un palo. El sistema lo confirmó. 4 viajes con estructuras de transporte improvisadas bastaron para acarrear suficiente tierra para 3 camas. La capa de compost provenía de lo que habíamos estado desechando durante días sin pensarlo. Espinas y escamas de pescado, cáscaras de fruta de las plantas que Aeryn había estado cosechando, ceniza de madera de la hoguera. Todo ello colocado en capas en cada bancal, debajo de la capa superficial del suelo. El sistema diagramaba la proporción. Eunji medía a ojo y acertaba bastante. Giseon, por su parte, se había criado en el campo cerca de Jeonju. Sabía cómo espaciar las semillas, a qué profundidad plantar cada variedad y cómo marcar las hileras. Ella se hizo cargo de la siembra sin hacer mucho ruido y lo hizo mejor de lo que yo lo habría hecho. El sistema lo supervisó y no hizo ninguna corrección. Plantamos los calabacines en el primer bancal, las judías verdes en el segundo y las espinacas en el tercero. Luego, los paquetes ilegibles, 3 variedades, plantadas en un cuarto lecho experimental que el sistema marcó con cauto optimismo, probablemente viables, género no identificado, monitorear la germinación. Cuando la última semilla estuvo en la tierra y la superficie fue regada desde el canal y alisada, Giseon presionó su mano contra el suelo por un instante. Un segundo. Luego se puso de pie. 6 semanas, dijo en voz baja. A nadie en particular. Tal vez al suelo. Esa tarde me paré en el borde del campamento y contemplé lo que se había construido en 4 días. El casarma se erguía firme a la sombra del árbol, lo suficientemente grande para todos, elevado del suelo y seco. El canal de agua fluía continuamente, y el filtro purificaba el agua del arroyo sin que nadie tuviera que preocuparse por ello. 3 fogones en funcionamiento, la superficie de piedra produce comidas 2 veces al día. Trampas para peces con capturas constantes. Trampas en 6 senderos para animales. La granja, 4 bancales regados, semillas bajo tierra y comenzando el proceso que sea necesario. 30 personas con el estómago lleno durmiendo por primera vez sin tocar el suelo. Abrí el mapa del sistema. El marcador rojo seguía allí. Y ahora, había aparecido un segundo marcador, tenue, en el extremo occidental de la isla. No era rojo. Era un naranja apagado. La nota del sistema debajo era breve, se detectó movimiento periódico. Se recomienda la monitorización pasiva. Movimiento periódico. No patrones animales. Los animales se movían en busca de alimento, agua y siguiendo las estaciones. Esto se movía según una lógica diferente. Observé la línea de árboles. Oscura, densa, los sonidos de la selva permanecían inalterados. Aeryn apareció a mi lado. Había empezado a hacerlo, aparecía cuando yo miraba algo que aún no había mencionado, como si rastreara mi atención de la misma manera que rastreaba los rastros de los animales. Estás mirando hacia el lado oeste, dijo ella. ¿Cómo lo supiste? Porque vi movimiento allí esta tarde, mientras exploraba el depósito de tierra. Hizo una pausa. No dije nada porque no estaba segura. Ahora sí lo estoy. ¿Qué tipo de movimiento? Se quedó callada un momento. El fuego que teníamos detrás crepitó y lanzó una breve columna de chispas hacia la oscuridad. Gente, dijo. Parte 5, el primer contacto. El 5.º día comenzó con una valla rota. No se trataba del perímetro parcial que teníamos pensado construir, aún no habíamos empezado. Lo que estaba roto era el armazón de bambú que rodeaba el segundo bancal, el de las judías verdes. Se partió limpiamente en 2 postes, la tierra del interior quedó aplastada en 2 puntos y la hilera de semillas alterada. No era un animal. El patrón de presión era incorrecto, demasiado deliberado, demasiado específico. Un animal en busca de alimento rasga y escarba. Era algo que presionaba, se detenía y luego se marchaba. Huellas. Desnudas. Del tamaño de un humano. Aeryn se quedó agachada junto a ellos durante un buen rato. Luego me miró. 2 personas. De poco peso. Estuvieron aquí un rato. ¿Vigilaban el campamento? Vigilaban la granja. Señaló el ángulo de las huellas. Estaban orientadas hacia las camas, no hacia el refugio. Abrí el mapa del sistema.
El marcador naranja en el borde occidental se había movido durante la noche, no muy lejos, pero sí más cerca. El sistema actualizó su nota, grupo, estimado entre 8 y 15 individuos. Presencia establecida. Patrones de comportamiento territorial consistentes con una ocupación a largo plazo. Habitancia a largo plazo. Esta era su isla antes de ser la nuestra. Cerré la pestaña y miré el marco roto. No se lo digas a todo el campamento todavía, le dije en voz baja a Erin. Ella me miró. No hasta que sepamos a qué nos enfrentamos, dije. Si lo anunciamos ahora, la mitad entrará en pánico y la otra mitad querrá tomar medidas drásticas. Ninguna de las dos opciones nos beneficia. Lo pensó. Soyeon debería saberlo. Sí. Yeonji. Nadie más hasta esta noche. Se lo conté a Soyeon en el canal de agua mientras ella supervisaba la recolección de agua matutina. Le mostré las huellas, le describí los datos del sistema y le expliqué el movimiento de los marcadores. Ella escuchó sin interrumpir y así supe que se lo estaba tomando en serio. Cuando terminé, se quedó callada un momento, mirando el agua que fluía por el canal de bambú. Así que nos han estado observando desde antes de ayer, dijo. Probablemente desde el primer día. El fuego habría sido visible. Y destruyeron el huerto. Lo alteraron. No lo destruyeron. Si hubieran querido destruirlo, habrían desmantelado toda la estructura. Me miró. ¿Crees que eso es un mensaje? Creo que es un mojón que marca los límites. Esto es nuestro. No construyan aquí. Otro silencio. Luego, ¿qué me dice el sistema que haga? El sistema me muestra el terreno y los materiales, dije. No me dice cómo tratar con la gente. Eso la sorprendió. Pude verlo, el leve cambio de perspectiva en sus ojos, el de una persona que había dado por sentado que el sistema lo cubría todo. Esta vez corre por nuestra cuenta, dijo. Esta vez corre por nuestra cuenta. Pasamos la mañana construyendo el perímetro. No solo por las huellas, sino porque lo habíamos estado planeando desde el tercer día, cuando el primer animal se metió en la fuente de alimento. Pero las huellas lo hicieron urgente de otra manera. El diseño del sistema consistía en una densa empalizada, postes verticales de bambú, cada uno afilado en la parte superior, atados firmemente uno al lado del otro e introducidos en el suelo con una ligera inclinación hacia afuera. No está diseñado para hacer daño a nadie. Está diseñado para transmitir un mensaje visual claro: este espacio está definido, tiene límites, entrar en él es una lección. Eunji cortó y afiló los postes. Minji y su equipo los colocaron en su sitio. Soyeon coordinó la conducción y el amarre. Chaeyeon, sin que se le hubiera asignado ninguna tarea, se hizo cargo de la sección este y organizó a otras 4 personas para que trabajaran con ella. Me movía entre las secciones, comprobando los ángulos y reforzando las juntas que el sistema señalaba como débiles. El trabajo tenía una calidad distinta a la del casarma o la granja. Más concentrado. Menos conversación. Al mediodía ya teníamos 3 lados del perímetro terminados. El cuarto, la cara oeste, la más cercana al marcador naranja en el mapa del sistema, lo diseñé de forma diferente. Sigue siendo una empalizada, pero con una abertura en el centro. Una abertura del ancho de una puerta, enmarcada por 2 postes verticales más robustos. No es una puerta. Una invitación a negociar, más que un muro que exigiera confrontación. Aeryn lo notó inmediatamente al regresar de explorar la línea de árboles del oeste. Lo dejaste abierto a propósito. No estamos tratando de provocarlos. Destrozaron nuestro bancal. Revolvieron una hilera de semillas. Podrían haberlo quemado todo y haberse marchado. Miré el hueco entre los 2 postes pesados. No lo hicieron. Eso significa algo. Aeryn guardó silencio un momento, observando el hueco. Luego, son 7. Me acerqué lo suficiente para contarlos desde la cresta sobre la playa occidental. 7 adultos. Al menos 2 que parecen mayores, tal vez líderes. Tienen herramientas básicas. Lanzas, en su mayoría de piedra trabajada. Hizo una pausa. Uno de ellos tiene una herida infectada en la mano. La miré. La palma de la mano derecha. Está hinchada. Por eso, sujeta mal la lanza. Abrí la pestaña Flora del sistema y comparé las plantas que Aeryn había estado catalogando. El sistema señaló 2 opciones de inmediato: una planta de hojas anchas que ya crecía cerca de las rocas del este y que tenía propiedades antibacterianas naturales cuando se trituraba y se aplicaba como cataplasma. Común. Fácil de encontrar. De esas cosas que no requieren explicación ni idioma común.
¿Puedes encontrar esa planta antes de esta noche?, pregunté. Aeryn observó la ilustración del sistema que le había descrito. Se había vuelto experta en esto, convertir mis descripciones de lo que mostraba el sistema en su propia imagen del terreno. Sé dónde crece, dijo. Esa tarde regresaron. Esta vez no lo hicieron sigilosamente. Los oímos antes de verlos, un sonido deliberado, apartando las ramas en lugar de esquivarlas. El sonido de personas anunciando su llegada. 4 de ellos emergieron de la arboleda occidental y se detuvieron a 20 metros de la abertura del perímetro. Iban poco vestidos, fibra tejida, cuero trabajado, descalzos. Sus rostros estaban pintados con un diseño que no reconocí. 3 sostenían lanzas sin apretar, inclinadas hacia abajo. El cuarto, mayor, corpulento, que se encontraba ligeramente por delante de los demás, no sostenía nada. El campamento quedó en completo silencio. Sentí el silencio a mis espaldas. 30 personas que habían estado comiendo, trabajando o charlando se giraron al unísono hacia la arboleda. No miré atrás. Mantuve la vista fija en las 4 personas que estaban al borde del bosque. Que nadie se mueva, dije. En voz baja, pero con claridad. Que nadie diga nada. Tomé el manojo de hojas que Aeryn había recogido y caminé hacia la abertura en la cerca. Detrás de mí oí la voz de Yuna, tensa y baja. ¿Qué está haciendo? Soyeon, quédate quieta. Crucé la rendija de la verja y me detuve a 10 metros de ellos. Dejé el manojo de hojas en el suelo frente a mí. Me enderecé. Mantuve las manos visibles y abiertas. El hombre con la mano infectada estaba de pie a la derecha, desde allí podía ver la hinchazón, el enrojecimiento que le subía por la muñeca. Lo miré directamente, luego a las hojas, y después volví a mirarlo. Lenta y deliberada. El mismo gesto 2 veces. Miró las hojas. Luego me miró a mí. El hombre mayor que estaba delante dijo algo. Un sonido breve, no una pregunta, sino más bien una valoración. El hombre de la mano herida respondió. Otro breve intercambio. Entonces el hombre herido dio un paso al frente. Se detuvo a 2 metros de las hojas. Se agachó. Recogió una hoja, la volteó y la olió. La observó durante un largo rato. Entonces me miró y dijo algo que no entendí nada lingüísticamente, pero que para mí lo era todo por su significado. Me preguntó si era seguro. Volví a abrir las manos. Las puse con las palmas hacia arriba. Era la única respuesta que tenía. Él apretó la hoja aplastada contra su palma. No se quedaron mucho tiempo. 5 minutos, tal vez menos. Pero se quedaron. Se quedaron en el espacio entre la arboleda y nuestra cerca, 4 de ellos y yo, sin armas en alto ni gritos, y no pasó nada terrible. Cuando se marcharon, volvieron por donde habían venido, sin prisas, sin ostentación de dominio ni de despedida. Simplemente desaparecieron. Me quedé de pie junto a la abertura de la valla y observé la arboleda durante un rato. Luego me di la vuelta. 30 rostros me miraban desde dentro del perímetro. Expresiones diversas, miedo, curiosidad, alivio, rabia residual por haber sido mantenidos en la ignorancia. Chaeyeon, en medio del grupo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Soyeon habló primero. ¿Cómo sabías que eso funcionaría? No lo sabía, respondí con sinceridad. Pero vinieron a observar, no a atacar. Quienes vienen a observar quieren comprender algo. Les das algo que comprender. Un largo silencio. Entonces Minji, ¿qué sucede después? Observé la línea de árboles. El marcador naranja en el mapa del sistema había dejado de moverse. Inmóvil, en la playa occidental. Esperando, tal vez. Procesando. No sabemos qué representamos para ellos, dije. Aparecimos en su isla con fuego, herramientas y estructuras que jamás habían visto. Podríamos ser cualquier cosa, comerciantes, demonios, enfermedades. Necesitamos que no nos vean como ninguna de esas cosas antes de que decidan que somos una amenaza. ¿Y si deciden que somos una amenaza de todos modos? Preguntó Chaeyeon. Era la primera pregunta seria que me hacía en 5 días. La miré. Entonces construimos la cerca por una razón. Esa noche me senté en la puerta perimetral con el mapa del sistema abierto y observé el marcador occidental. Mantuvo su posición. Durante horas, no se movió. Pero en algún momento después de la medianoche, apareció una segunda señal naranja. Más al sur, a lo largo de la costa. Luego, una tercera, brevemente, cerca de la cresta norte. No eran 7 personas en una playa occidental. Formaban un perímetro. Y nosotros estábamos dentro.
Observé el campamento a mis espaldas, el casarma iluminado desde dentro por la luz del fuego, el canal de agua fluyendo con su suave y continuo murmullo, los lechos de cultivo sumidos en la oscuridad. 30 personas que habían pasado de ser 30 desconocidos a formar parte de algo que casi funcionaba. Abrí el mapa del sistema en su vista más amplia. En la esquina superior, el marcador rojo permanecía fijo. Seguía apareciendo como estructura no identificada, pero con una nueva adición. Una sola línea que no estaba ayer, acceso recomendado. Prioridad elevada. Lo estuve mirando durante mucho tiempo. Mañana necesitaríamos más valla en la ladera sur. Había que revisar las trampas para peces. Gideon quería empezar la segunda ronda de siembra en el bancal experimental. Y en algún momento, pronto, teníamos que averiguar qué había en la parte norte de esta isla que el sistema había estado señalando desde el tercer día. Cerré el mapa y escuché la selva. En algún lugar al oeste, 7 personas, o más, me estaban escuchando. Parte 6, la valla resiste. La isla no. Día 7. Primera semana terminada. Hice el recuento mentalmente mientras el campamento aún despertaba. 7 días desde el yate. 7 días desde que 30 chicas se alejaron de mí en una playa y me senté solo con una ventana del sistema y un trozo de sílex. Parecía un mes. Parecían 3 días. El tiempo en la isla no transcurría como en los pasillos de la escuela o en los comedores escolares. Transcurría como la marea, según las necesidades, no según el reloj. Lo que se había hecho, el casarma se mantenía firme. 30 personas dormían elevadas del suelo, secas y protegidas. Se acabaron las picaduras de insectos por dormir en la tierra, y las chicas ya no tenían que sentarse erguidas contra la pared exterior por falta de espacio en el suelo. La estructura había resistido 2 noches de fuertes lluvias sin ceder. Eungi selló las juntas del techo con resina al 5.º día y el interior se mantuvo seco en todo momento. El canal de agua fluía sin interrupción. Había más agua de la que necesitábamos, lo que significaba que habíamos empezado a almacenar el excedente en secciones de bambú selladas, como reserva, por si acaso el arroyo cambiaba de curso. El sistema había señalado esa posibilidad, de baja probabilidad, pero que merecía la pena tener en cuenta. Y nos estábamos preparando para ello. Según la estimación del sistema, los bancales de cultivo estaban a 8 días de la primera germinación visible. Gideon los revisaba cada mañana antes de que nadie más se despertara, arrodillándose al borde de cada bancal y estudiando la superficie como Erin estudiaba los senderos de los animales. Aún no se veía nada. Pero bajo tierra algo estaba sucediendo. Estaba segura de ello, y su certeza era más fiable que cualquier duda. 3 trampas para peces en funcionamiento, rotando su posición cada 2 días para evitar que los peces las evitaran por costumbre, observación de Erin, no mía. La red de trampas se había ampliado a 9 posiciones en 5 senderos de animales. Comíamos 2 veces al día. Comida de verdad. Proteínas, verduras, y alguna que otra variedad cuando las trampas atrapaban algo más grande. El perímetro estaba completo. 4 lados, empalizada densa, la puerta occidental aún con una abertura entre sus 2 robustos postes. Desde el intercambio de hojas de hace 3 noches, no se han registrado más incursiones. Los marcadores naranjas en el mapa del sistema han mantenido sus posiciones, rodeando la mitad occidental de la isla, sin avanzar ni retroceder. Siguen observando, pero sin actuar. 30 personas. Alimentadas, alojadas, hidratadas y protegidas. No fue rescatado. Pero estaba vivo, que era el requisito previo para todo lo demás. El consenso se había consolidado en algo que no esperaba ni había previsto. El campamento había dejado de ser un grupo de 30 personas gestionando una crisis y había empezado a ser algo que, desde ciertos ángulos, parecía una comunidad. No era una situación cómoda. No estaba exenta de fricciones. Shun aún decía de vez en cuando cosas que recordaban a todos cuál había sido la geometría social original, quién había sido popular, quién había sido invisible, quién había pasado 4 años en un rincón del aula contando los días. Chaeyeon aún no me había dicho nada directamente conciliador y yo no se lo había pedido. Las deudas sociales de esos 4 años no iban a desaparecer pronto. Pero el trabajo había logrado algo que ninguna conversación habría podido hacer más rápido. Cuando cargas un poste pesado con alguien durante 200 metros a través de raíces enmarañadas bajo un calor de 35 grados, dejas de preocuparte por la jerarquía de las mesas de la cafetería. Cuando las manos de alguien son la razón por la que tu techo no gotea durante una tormenta nocturna, su historia contigo se vuelve menos relevante que la función que desempeñan frente a ti. Eungi se había convertido en la artesana del campamento, no porque alguien la hubiera nombrado, sino porque todos habían dejado de intentar hacer cosas sin ella.
Tenía un lenguaje con los materiales que nadie más poseía. El bambú le hablaba de una manera diferente a como nos hablaba al resto. Aeryn se había convertido en la inteligencia externa del campamento. Se movía por la jungla con una confianza que crecía día a día, y los datos ecológicos del sistema se superponían a sus propios instintos hasta que la combinación resultó ser mejor que cualquiera de ellos por separado. Ella trajo consigo información que el sistema no había detectado, pequeñas señales de comportamiento, patrones de sonido, esa cualidad particular del silencio que indicaba que algo grande estaba cerca. Soyeon gestionaba la logística interna del campamento con una competencia casi agresiva. Horarios, rotaciones, distribución de recursos, mediación de conflictos. Había resuelto 3 discusiones en 7 días antes de que se agravaran, siempre con la misma eficacia, directa, justa, innegociable y resuelta en 2 minutos. Minji fue quien más me sorprendió. Al principio, fue una de las que más se opuso, una de las 8 que se mantuvieron al margen del trabajo durante el primer día completo. Ahora organizaba los equipos de transporte, gestionaba la distribución de alimentos y se había encargado personalmente de llevar un registro del inventario de recursos del campamento mediante un sistema de nudos atados a un trozo de cuerda. Cada tipo de nudo representaba una categoría diferente y cada posición una cantidad. Ella misma lo había inventado. El sistema no tenía nada parecido. Lo había buscado. Chaejeon dirigía la producción de hojas de palma y el mantenimiento de los tejados, y discretamente había ampliado sus responsabilidades para incluir la formación de los trabajadores más nuevos en las técnicas. Corregía los errores del mismo modo que siempre había corregido todo, con la autoridad paciente de quien se había hecho responsable de la calidad. La única diferencia radicaba en a qué propósito se destinaba esa calidad. 4 años en el aula equivocada. Resulta que me había estado sentando al lado de gente a la que nunca miré bien. En la mañana del 7º día, reunía al grupo principal, Aeryn, Eunji, Soyeon, Minji y Chaejeon, en el borde del campamento, cerca del canal de agua. El resto del campamento estaba realizando sus tareas matutinas. El fuego estaba encendido. Se revisaron las trampas. Teníamos 20 minutos antes de que la primera rotación de trabajo necesitara instrucciones. Abrí el mapa del sistema y describí lo que vi. El marcador rojo en el norte. 8 días de banderas de prioridad creciente. Estructura no identificada. Vivienda preexistente. Antigüedad indeterminada. Se recomienda el acceso. Prioridad elevada. Los marcadores naranjas mantienen sus posiciones occidentales. Pacientes. Observando. Y lo nuevo, lo que aún no había mencionado porque quería estar segura antes de decirlo en voz alta. Una baliza azul. Apareció hace 2 noches en la costa este. Debajo, el sistema indicaba 3 palabras: señal. Origen no natural. Aeryn se quedó muy quieto cuando dije eso. No es natural, repitió. Algo está generando una señal. El sistema no puede identificar la fuente a esta distancia. Pero es constante, pulsa a intervalos regulares. Los fenómenos naturales no pulsan a intervalos regulares. El transmisor de alguien, dijo Soyeon. Posiblemente antiguo. Posiblemente todavía activo. El sistema no puede saberlo desde aquí. Silencio envolvía al grupo. El canal de agua dejaba caer su suave y continuo sonido en la cuenca. Entonces, dijo Chaejeon lentamente. Miraba la arena entre sus pies, no a mí. Su tono era diferente al de los primeros días, seguía siendo mesurado, preciso, pero sin la aspereza que solía tener. Tenemos algo en el norte que se construyó antes de que llegáramos. Algo en el oeste que nos ha estado observando durante una semana. Y algo en el este que podría ser el camino de regreso a casa. Sí, dije. Y hemos estado construyendo una granja. Que aún necesitamos. La señal del este podría ser un transmisor averiado de 40 años. La del norte podría estar en ruinas. La del oeste. Me detuve. Miré la línea de árboles. El oeste es la variable más inmediata. Lo que decidan sobre nosotros determinará si podemos movernos libremente en esta isla. ¿Y qué hacemos primero?, preguntó Minji. Miré el mapa. 3 marcadores. 3 incógnitas. Un campamento que llevaba 7 días de impulso y 30 personas que habían descubierto, poco a poco y con considerable dificultad, cómo funcionar juntas. Hoy reforzamos el perímetro sur, dije. Anoche el sistema detectó una brecha en la esquina sureste. Si las marcas naranjas se desplazan hacia el este, esa será la ruta de aproximación. Primero cerraremos esa brecha. ¿Y luego?, preguntó Soyeon. Entonces Aeryn y yo nos vamos al norte. Aeryn me miró.
Había estado esperando ese momento. Pude percibirlo, la paciencia particular de alguien que sabía que se avecinaba una sentencia y llevaba días preparada para responder. ¿Solo nosotros dos? Preguntó. Tres. Tú, yo y uno más. Miré a Chacheon. Ella miró hacia atrás. Algo se movía tras su expresión, sorpresa, tal vez, o la reevaluación de alguien que esperaba ser excluida por defecto. ¿Por qué yo? Preguntó. Porque eres la única, además de Aeryn, que se mueve con discreción, dije. Y porque si algo sale mal allá arriba, quiero a alguien que tome decisiones con rapidez. Una larga pausa. ¿Cuándo? Dijo ella. Mañana por la mañana. Antes de que haga calor. Esa misma tarde solucionamos el problema del perímetro sureste. 2 horas de trabajo, 4 personas, y el sistema indicando la distancia exacta entre postes necesaria para cerrar correctamente el ángulo de aproximación. Una vez terminado, recorrí todo el perímetro, los 4 lados, revisando las juntas, comprobando el amarre de los postes de la puerta y observando la línea de árboles occidental desde cada ángulo. Las marcas naranjas no se habían movido. Pero mientras estaba de pie junto a la entrada oeste y miraba hacia la selva, noté algo que no había visto antes. Sujeta a un árbol justo en el límite de la arboleda, a la misma distancia de la cerca que yo del interior, había una tira de fibra tejida. De color rojo oscuro. Colgaba de una rama baja. Ayer no estaba allí. Lo miré fijamente durante un buen rato. Volví adentro. Encontré a Aeryn. Marcador de fibra roja. Línea de árboles occidental, justo enfrente de la puerta. ¿Sabes qué significa eso? Fue a mirar sin responderme. Regresó 2 minutos después. Es una señal territorial en la mayoría de las culturas insulares, dijo. Pero la ubicación es específica, justo enfrente de la puerta que dejaste abierta, no a un lado. No en el perímetro. En su propia línea de árboles. Así que están marcando su límite, no el nuestro. Te están mostrando dónde terminan. Hizo una pausa. Lo que significa que han decidido dónde empiezas tú. La miré. Aceptan la puerta, dijo simplemente. No van a entrar. Pero tampoco te piden que la cierres. No era paz. No era alianza. Sino el reconocimiento de que 2 fronteras podían coexistir en un mismo espacio sin que una anulara a la otra. Para un grupo que había incendiado la esquina de nuestro refugio 3 días antes del intercambio de hojas, eso representó un avance significativo. Regresé al hueco de la puerta y me quedé mirando durante un buen rato la marca de fibra roja en la arboleda. Luego fui a revisar las trampas para peces. Esa noche fue la más tranquila que había habido en el campamento desde la primera noche en la playa. No era el silencio del miedo ni del agotamiento. Era el silencio de algo que había encontrado un equilibrio temporal, no resuelto, no terminado, pero lo suficientemente equilibrado como para respirar. El fuego ardía a su nivel mínimo. El canal de agua seguía funcionando. Dentro del casarma, el sonido de 30 personas durmiendo elevadas del suelo se filtraba a través de las paredes tejidas con palma. Me senté en el extremo este del perímetro y abrí el mapa del sistema una vez más. El marcador rojo en el norte. Firme. Paciente. El sistema no había añadido nada nuevo a su anotación desde ayer, como si esperara a que me acercara lo suficiente para darme más información. Las marcas naranjas en el oeste. Manteniendo. La franja de fibra roja en la línea de árboles, invisible en la oscuridad pero presente en mi memoria, un límite ofrecido, no impuesto. Y el marcador azul en la costa este. Pulsando a intervalos regulares. El sistema lo identificó una vez más mientras lo observaba, señal. Origen no natural. Intensidad compatible con una fuente de alimentación. Se recomienda investigar la proximidad. Una fuente de energía. Después de 7 días, una fuente de energía. Cerré el mapa y miré la oscura jungla al norte. Mañana Aeryn, Chaeyeon y yo entraríamos. El sistema nos mostraría lo que pudiera mostrarnos. El resto sería lo de siempre, 3 personas, terreno desconocido y lo que alguien hubiera dejado atrás en esta isla antes de nuestra llegada. Escuché la selva durante un buen rato. La isla guardaba 3 secretos. Habíamos pasado una semana aprendiendo a sobrevivir en su superficie. Ahora era el momento de descubrir qué había debajo. Nos marchamos antes de que el campamento despertara. Sin ánimo de ser secreta, Soyeon lo sabía, Eungi lo sabía, la rotación de los relojes lo sabía, había algo en las primeras horas de la mañana en esta isla, antes de que llegara el calor y antes de que 30 personas necesitaran algo, que hacía que el movimiento pareciera más puro. Menos pesados.
Irene me había dicho una vez que los animales se veían mejor a esta hora, antes de que el ruido del día enmascarara sus movimientos. Le creí. Nos encontramos los tres en el extremo norte del perímetro al amanecer. Irene llevaba un trozo de cuerda enrollado sobre un hombro y el cuchillo con mango de bambú que Eunji había fabricado en su cinturón. Chaeyeon llevaba una mochila portabebés a la espalda, vacía por el momento, y tenía la expresión de alguien que había tomado una decisión en privado y no iba a comentarla. Tenía el sistema. El marcador rojo parpadeaba constantemente en la esquina superior del mapa mientras salíamos por el hueco de la puerta y girábamos hacia el norte siguiendo el borde de la arboleda. El sistema se había actualizado durante la noche, ahora se trazaba una delgada línea desde nuestro campamento hasta el marcador, siguiendo los contornos del terreno y evitando el suelo blando que el sistema había identificado como inestable después de las lluvias. No era un sendero que alguien hubiera abierto. Era una ruta que el sistema había calculado a partir de los datos de reconocimiento acumulados por Irene. ¿Qué tan lejos?, preguntó Chaeyeon. Sus primeras palabras de la mañana. El sistema calcula 40 minutos a paso de peatón, dije. El terreno se vuelve más empinado en el último tercio. Ella sintió. Nada más. Caminamos. La selva al norte del campamento era diferente de las secciones este y sur por las que Irene había estado trabajando toda la semana. Una cubierta forestal más densa y menos sotobosque significaban menos luz a nivel del suelo, pero mayor facilidad para moverse. Los árboles eran más viejos y grandes, con sistemas de raíces que rompían la superficie formando largos arcos curvos que había que sortear. El sistema resaltaba la ruta de forma constante, ajustándose a medida que Irene tomaba pequeñas decisiones de navegación, encontrando siempre la línea de menor resistencia a través del terreno. A los 20 minutos, Irene se detuvo y levantó una mano. Nos detuvimos. Ella se agachó lentamente y señaló el suelo a nuestra izquierda. Observé. Una hilera de piedras, medio enterradas bajo décadas de hojas y otros restos vegetales, se extendía perpendicularmente a nuestro camino. Demasiado regulares para ser naturales. Cada piedra era aproximadamente del mismo tamaño y estaban espaciadas a una distancia similar. Fundación, dijo en voz baja. La antigua. El sistema vibró. Una notificación apareció en el rabillo del ojo, no era texto, solo el marcador rojo que se iluminaba ligeramente. Ya estábamos lo suficientemente cerca como para que respondiera a la proximidad. Sigue así, dije. Lo encontramos a los 35 minutos, en un claro natural donde la vegetación se abría lo suficiente como para dejar que la luz del sol llegara al suelo. El claro no era natural. Los árboles que lo rodeaban estaban demasiado espaciados uniformemente, tenían edades demasiado similares, eran árboles de segundo crecimiento, plantados o gestionados deliberadamente, que ahora tenían 30 o 40 años y daban una impresión bastante parecida a la de una selva. En el centro del claro, una estructura. No ruinas, exactamente. Más bien un edificio que había permanecido abandonado el tiempo suficiente como para volverse indistinguible del paisaje a la distancia. Las paredes seguían en pie, bambú y madera dura, la misma lógica constructiva básica que habíamos estado usando en el campamento, pero más viejas, más desgastadas, con las juntas recubiertas de una fibra que se había vuelto gris y quebradiza. El techo se había derrumbado parcialmente en el extremo este. El extremo oeste se mantuvo en pie. El sistema lo analizó y se actualizó de inmediato. Estructura confirmada. Edad estimada, 25 a 35 años. Función principal, vivienda y almacenamiento. Función secundaria, comunicación. Fuente de energía detectada, interior oriental. Estado, intermitente. Chaeyeon se acercó a mí y lo miró. Alguien vivió aquí. Durante un tiempo, dijo Irene. Se movía lentamente por el exterior, observando el terreno como lo observaba todo, metódicamente, sin prisas. Parterres a lo largo de la ladera sur. Puedo ver el patrón del suelo. Vegetación controlada. Alguien mantuvo este claro despejado. Hasta que pararon, dijo Chaeyeon. Hasta que pararon, confirmó Irene. Me dirigí a la entrada, un portal, sin puerta, solo el marco. Me detuve allí y dejé que el sistema escaneara el interior antes de entrar. Precaución, inestabilidad estructural en la sección este. La sección oeste es estable. Proceda con las precauciones habituales. Precauciones habituales. El sistema tenía una marcada tendencia a la sutileza. El interior era una sola habitación, más grande de lo que parecía desde fuera. El extremo este, derrumbado, había provocado que parte del techo se desplomara sobre lo que había sido una zona para dormir, una plataforma elevada,
con la misma lógica que nuestro casarma, el mismo diseño, construida por alguien que partía del mismo problema y llegaba a la misma solución. Bajo los escombros, se encuentran formas que alguna vez pudieron haber sido contenedores, herramientas u objetos personales, ahora comprimidas en capas ilegibles por años de caída de madera y hojas. La sección occidental estaba intacta. Una superficie de trabajo a lo largo del muro, bambú y piedra, construida para durar. Encima, fijada a la pared con soportes hechos de metal doblado, había una repisa con objetos. Me acerqué. Los objetos estaban cubiertos por una fina capa de polvo y moho, pero su estructura permanecía intacta. Un recipiente metálico sellado, más pequeño que el barril de semillas, de forma diferente y con un diseño más elaborado. Un trozo de tela doblado, hule, rígido por el paso del tiempo. Y un aparato. Pequeño, rectangular, con carcasa metálica. Indicadores en la parte frontal. Una antena plegada contra el cuerpo. Cables que salen de la parte trasera y se introducen en un hueco de la pared. Lo observé detenidamente. El sistema confirmó lo que ya había intuido: transmisor receptor de radio. Capacidad de onda corta. Fuente de alimentación, conjunto de paneles solares, montaje en pared exterior, orientación este. El conjunto está parcialmente dañado. Ciclo de carga intermitente activo. Intermitente. Esa era la señal azul en la costa este. No se trataba de una fuente de señal independiente, los paneles solares estaban instalados en la parte exterior este de la estructura, captando la luz que entraba a través del dosel y alimentando un transmisor que llevaba años funcionando con energía residual. Se encendía y apagaba intermitentemente con la carga que pudiera acumular. Alguien lo había dejado encendido. Me giré hacia Aerin y Chaeyeon, que estaban en la puerta. Hay una radio, dije. Un silencio que poseía una cualidad específica, la cualidad de una palabra que transforma todo a su alrededor. Chaeyeon entró. Se detuvo a mi lado. Miró el aparato en el estante. Extendió una mano, pero se quedó a punto de tocarlo. ¿Funciona?, preguntó. De forma intermitente. La fuente de alimentación está dañada, pero sigue funcionando. ¿Puedes arreglarla? Observé el sistema. Ya estaba realizando diagnósticos, describiendo el patrón de daños del panel solar, el estado del cable y el estado interno del transmisor, según lo que podía evaluar a partir de los indicadores externos. Sistema solar, 3 de 7 paneles funcionan. Paneles restantes, daños físicos, acumulación de residuos. Cableado, intacto. Transmisor, funciona. Alcance de transmisión estimado con la potencia actual, 80 a 120 kilómetros. Con la restauración completa del sistema, 400 a 600 kilómetros. 80 kilómetros. Eso podría alcanzar una ruta marítima. Una frecuencia de la guardia costera. Algo. Con el sistema completo funcionando, dije, podría alcanzar entre 400 y 600 kilómetros. Aerin emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. Los 3 paneles dañados, dije, pensando en voz alta. Son daños físicos y escombros. Eungi podría evaluar los paneles. Si el daño es solo por escombros y desgaste, y no estructural. Puede arreglar cualquier cosa que no esté partida por la mitad, dijo Chaeyeon de inmediato. Sin duda. Reparó la junta del canal de agua en 10 minutos con resina y una tira de bambú. Reparó la estructura de carga de Minji cuando la sujeción falló bajo carga. Hizo una pausa. Puede mirarlo. La miré. La has estado observando, dije. He estado observando a todos, dijo Chaeyeon. Sin disculpas. Simplemente un hecho. Aerin se acercó al paquete de hule que estaba en el estante. Me miró antes de tocarlo. Asentí. La desplegó con cuidado, el material se agrietaba ligeramente en los pliegues, pues el paso del tiempo lo había endurecido más allá de su flexibilidad original. Dentro, papel. Varias hojas, dobladas juntas, protegidas por el hule lo suficiente como para que se pudieran leer. Escritura a mano. Coreano, principalmente. Algunas secciones parecían estar en inglés, con anotaciones técnicas. Aerin leyó en silencio por un momento. Luego se detuvo. ¿Qué?, dije. Ella levantó la vista. Su expresión era la misma que usaba cuando encontraba algo importante en la selva y decidía cómo describirlo con precisión antes de decir algo impreciso. Es un registro, dijo. El testimonio de alguien que estuvo aquí. Abrió la primera página. Empieza, solo puedo leer algunas partes, la tinta se ha desvanecido en varias secciones, con una llegada. Un equipo de investigación. Un estudio botánico, dice. 3 personas. ¿Cuándo?
La fecha es, inclinó el periódico hacia la luz que entraba por la puerta. No puedo leer el año con claridad. Creo que fue en algún momento de los 90. Según el periódico. ¿Qué más? Leyó en silencio por un momento, pasando las páginas lentamente. Su expresión cambió a medida que avanzaba, algo se tensaba alrededor de sus ojos. Estaban aquí para realizar un estudio, dijo. Pero encontraron algo que no aparecía en ningún mapa. El autor lo llama, se detuvo. Lea de nuevo con más atención. El autor la describe como una estructura viviente. Subterránea. Debajo de la cresta norte. Ella alzó la vista. No lo reportaron a su organización. El registro no explica por qué. Simplemente, no lo reportaron. ¿Y luego? Preguntó Chacheon. Se había acercado lo suficiente como para mirar por encima del hombro de Arin las páginas. El equipo se fue. 2 de ellos. Aerin hizo una pausa en una página en particular. El escritor se quedó. Solo. Para seguir vigilándolo. El claro estaba en silencio. Insectos. El viento en la parte alta de la vegetación. Los leves sonidos de una selva que había estado creciendo sobre este edificio durante décadas. Y entonces el tronco termina, dijo Aerin. Cerró con cuidado el hule. Los tres estábamos de pie bajo la luz tamizada de un claro que alguien había mantenido durante años y luego había dejado de hacerlo. La radio en el estante. El extremo este derrumbado. Los parterres visibles a través de la puerta, abandonados por completo. Nos llevamos el tronco, dije. Y traemos a Unji para que vea los paneles solares. ¿Y la estructura subterránea? Preguntó Chacheon. Miré hacia la pared norte del edificio. El sistema no había respondido a esa pregunta en concreto, no había datos ni marcadores en esa dirección, más allá del rojo en el que ya estábamos parados. El sistema me mostró lo que podía ver. Lo que fuera que estuviera debajo de la cresta norte, aún no lo podía ver. El sistema lleva 7 días marcando esta ubicación, dije. No ha marcado nada al norte de aquí. Lo que significa que o bien no hay nada allí que merezca la pena marcar. ¿O? Preguntó Aerin. O lo que sea que haya ahí está fuera del alcance del sistema. Una larga pausa. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Chacheon. No nos vamos. ¿Cuándo? Miré el registro en las manos de Aerin. La radio en el estante. La sección derrumbada del edificio donde alguien había permanecido solo en una isla durante años observando algo que no le contaría a nadie. Hoy no, dije. Hoy vamos a buscar a Eunji, arreglaremos los paneles, probaremos la radio. Una cosa a la vez. ¿Y si funciona la radio? Preguntó Aerin. Pensé en eso. En lo que significaría, una señal que llegara a una ruta marítima, a una estación de guardacostas, a una torre de retransmisión. Un posible rescate. El fin de la isla, posiblemente. El campamento desmantelado y 30 personas regresando a un mundo que tampoco me había incluido nunca del todo. El final de las únicas 2 semanas en 4 años en las que había sido exactamente lo que la situación requería. Entonces nos vamos a casa, dije. Mi voz sonó firme. Estaba orgulloso de ello. Dejamos la estructura como la encontramos, o casi. Tomé el contenedor metálico sellado en el armazón de transporte. Aerin mantuvo el tronco envuelto en su hule contra su costado. La radio permaneció en su estante, cargándose con la energía que le proporcionaban los 3 paneles solares intactos, esperando a Eunji. De regreso, Chaeyeon dijo algo que claramente había estado guardando durante los 40 minutos que duró el viaje hacia el norte. ¿Sabías que el sistema no podía leer lo que hay debajo de esa cresta? El sistema no señala los puntos ciegos. Simplemente se queda en silencio en las direcciones para las que no tiene datos. ¿Y notaste el silencio? Sí. Caminó un momento. ¿Qué crees que hay ahí? No lo sé. Pero crees que hay algo. Creo que un investigador entrenado se quedó solo en una isla durante años observando algo, dije. Creo que construyeron un edificio, dejaron una radio encendida y escribieron un diario que termina sin un final. Y creo que el sistema con el que he estado trabajando durante 7 días, que ha cartografiado cada accidente geográfico, planta y fuente de agua de esta isla, no tiene datos sobre lo que está a 1 hora al norte de nosotros. Chaeyeon se quedó callada. Sí, dije. Creo que hay algo ahí. El campamento se divisaba a través de la arboleda, la pálida línea de la empalizada, la columna de humo de la hoguera matutina, los leves sonidos de 30 personas realizando una rutina matutina que no existía 8 días antes. Regresamos por la puerta. Eunji estaba en el taller, trabajando.
Levantó la vista cuando entramos. Dejé el bastidor de transporte frente a ella y le conté lo que habíamos encontrado. Escuchó sin expresión hasta que le describí los paneles solares, 3 intactos, 4 dañados, con daños físicos y por escombros, y el estado del cable desconocido hasta que lo examináramos. Entonces me hizo 2 preguntas. Preguntas técnicas. Específicas. Las preguntas de alguien que ya está resolviendo el problema. ¿Cuándo vamos?, dijo. Esta tarde, respondí. Mientras haya luz. Dejó a un lado lo que estaba haciendo y empezó a seleccionar herramientas. Eungi observó los paneles solares durante 4 minutos sin tocarlos. Ese era su método, ya la había observado lo suficiente como para reconocerlo. Analizaba el problema por completo antes de abordarlo, del mismo modo que Aerin analizaba el terreno antes de recorrerlo. 4 minutos de quietud, con la mirada fija en los paneles, rastreando conexiones, catalogando los daños. Luego extendió la mano y tocó el primer panel dañado con 2 dedos, comprobando la adherencia, verificando si la superficie se había desprendido o simplemente se había acumulado suciedad. 2 de las 4 son reparables, dijo. Daños superficiales, escombros, un soporte de montaje agrietado. Las otras 2, las golpeó suavemente. Fractura estructural a través de la capa celular. Esas ya no tienen arreglo. Entonces, 5 paneles funcionales en total, dije. Si arreglo bien el soporte de montaje y limpio los residuos correctamente, sí. 5 de 7. Transmití el cálculo del sistema, 5 paneles, salida estimada suficiente para transmisión continua de baja potencia. Alcance de transmisión, 200 a 280 kilómetros. No eran los 400 o 600 kilómetros que necesitaríamos para llegar a un punto de relevo importante. Pero 280 kilómetros eran una ruta marítima. Un campo de patrulla de la Guardia Costera. Un buque de investigación. Algo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. El problema es el soporte. Necesito metal. Metal maleable, no quebradizo. Miró la estructura a su alrededor y luego los escombros en la sección este derrumbada. Aquí hay material. Dame 2 horas. Chaejeon ya se había acercado al montón de escombros sin que se lo pidieran, moviendo con cuidado las piezas más grandes y catalogando lo que había debajo. Aerin se encargó del exterior, limpiando con paciencia y de forma sistemática las superficies de los paneles, eliminando la suciedad y las hojas acumuladas durante décadas. Me senté con el tronco. A la luz de la entrada de la estructura pude leer más de lo que Aerin había logrado leer en la caminata hacia el norte. Su traducción había sido correcta: equipo de investigación, estudio botánico, 3 personas, llegada en los 90. Pero había secciones que ella había pasado por alto rápidamente y que ahora yo leía despacio. El nombre del autor aparecía una sola vez, en una nota al margen, Parque algo, el apellido era legible, pero el nombre de pila estaba dañado por el agua y era ilegible. Un investigador. Las primeras anotaciones del cuaderno de bitácora tenían un tono profesional: catalogación de especies, muestreo de suelos, observación meteorológica. Documentación de trabajo de campo estándar. Entonces, en lo que el registro fechaba como el 11º día del estudio, el tono cambió. Hoy encontré una entrada. No es una formación natural, su geometría no coincide con la de una formación natural. Es rectangular, de aproximadamente 1,2 metros de ancho, y está incrustada en la base de la cresta. Es de construcción antigua. No es reciente. Se lo hice saber al equipo. Acordamos no registrarlo en el expediente oficial hasta que entendiéramos de qué se trataba. J. dijo que debíamos informar de inmediato. Yo no estuve de acuerdo. S., como siempre, no dijo nada. Seguí leyendo. La siguiente entrada era 3 días después. J. y S. se marcharon según lo previsto. Les dije que me quedaría un periodo adicional para realizar el estudio, les di la razón oficial y la aceptaron. La verdadera razón es la entrada. No puedo irme sin saber qué es. La estructura interior no es natural. He entrado 2 veces. El aire es diferente, ni viciado ni fresco. Es conmovedor. Hay circulación de aire proveniente de una fuente que no puedo identificar. El sistema. Me detuve. Lee la palabra de nuevo. El sistema me mostró la primera señal el 4.º día. Inicialmente pensé que se trataba de un fallo del instrumento. Pero el patrón ha sido constante. Parece responder a la proximidad a la entrada. Levanté la vista de la página. Chaejeon me observaba desde el otro lado de la habitación. Había visto cómo cambiaba mi expresión. ¿Qué?, dijo. Volví a mirar el registro.
Leí la línea otra vez. Luego la siguiente. No sé qué es ni de dónde viene. Apareció como una capa transparente en mi campo de visión la mañana del cuarto día. No se lo he contado a nadie. No estoy seguro de no haber sufrido algún tipo de evento neurológico. Pero siempre ha dado en el clavo cuando lo he probado. Me muestra lo que la isla tiene. Lo que se puede crear con lo que hay aquí. Lo que es seguro y lo que no. Parece estar relacionado con esta isla. O con algo que se encuentra debajo de ella. La entrada del diario terminaba ahí. La página siguiente era un hueco, faltaban o se habían perdido varias páginas, y el lomo mostraba los bordes rasgados. Luego, el diario continuaba, meses después según las fechas, con una letra que había cambiado. Más pequeña, más apretada, con mayor presión en el bolígrafo. He estado dentro de la estructura 17 veces. Entiendo quizás un 5% de lo que veo. El sistema ayuda, pero no traduce lo que hay ahí abajo, se queda en silencio en cuanto cruzo el umbral de la entrada. Sea lo que sea, es anterior al sistema. O bien es su origen. No logro determinarlo. Cerré el tronco con cuidado. Me senté un momento en el umbral, rodeado de los sonidos de la selva. El sistema apareció el cuarto día para el investigador. Para mí, apareció el primer día. El sistema del investigador dejó de funcionar en la entrada de la estructura subterránea. El mío no tenía datos al norte de este claro. El mismo sistema. O el mismo tipo de sistema. Vinculado a esta isla. O a algo que se encuentra debajo de ella. Eungi terminó de reparar el soporte en 90 minutos, lo que significaba que había encontrado un material mejor del que esperaba. Una sección de la estructura metálica original, parcialmente enterrada entre los escombros, aún era utilizable. La dobló dándole forma utilizando el calor de una pequeña hoguera que Chaeyeon había encendido en el borde del claro y la ajustó al soporte con una precisión que requirió 3 intentos y un silencio absoluto de todos los que estaban cerca durante cada uno de ellos. Cuando colocó el último panel y se apartó, el sistema se actualizó inmediatamente. Paneles solares, 5 de 7 paneles en funcionamiento. Nivel de carga actual, 34%. Tiempo estimado para alcanzar el umbral de transmisión operativa, 4 horas. 4 horas. No podíamos esperar aquí 4 horas antes de que oscureciera. Volvemos mañana, dije. Yo me quedo, dijo Eungi. La miré. Alguien debería estar aquí cuando alcance el umbral, dijo. Para intentar contactar antes de que se agote el ciclo de carga diurna. Observó la estructura. El extremo oeste es estable. He revisado las juntas del techo. Resistirá durante la noche. Sola. Ya he estado sola antes, dijo sin dramatismo, como solía decir casi todo. Déjame la cuerda y el cuchillo. Estaré bien. Chaeyeon empezó a decir algo. Se detuvo. Miró a Eungi, luego a mí. Tiene razón, dijo Chaeyeon. Alguien tiene que estar aquí. Y ella es la única que puede solucionar los problemas de los paneles si algo cambia de la noche a la mañana. Miré a Eungi. Ya estaba sentada junto al transmisor, examinando los ajustes del dial, familiarizándose con los controles. Completamente a gusto. Completamente segura. La frecuencia, dije. El sistema está emitiendo una señal de socorro internacional, 2182 kHz. Secundaria, 156,8 MHz, marítima. Pruebe con ambas. Las anotó sin escribirlas. Las archivó donde solía archivar las cosas. Ve, dijo. Avisaré al campamento si pasa algo. Conozco el patrón del silbato. La dejamos allí, en el claro, con la radio cargando, la selva a su alrededor y la misma eficiencia inagotable que aplicaba a todo. De camino de vuelta, pensé en el hecho de que hacía 3 semanas Eungi era una niña en un aula en la que yo era invisible, y ahora estaba sola en un edificio de 30 años en medio de la jungla, dirigiendo una operación de comunicaciones con la calma de alguien que ha nacido para ello. La isla lo había hecho. O la gente lo había hecho, y la isla simplemente había proporcionado el contexto. De vuelta en el campamento, reuní al grupo principal en el casarma después de la cena. Esta vez estaban todos, no solo el círculo íntimo. 30 personas. Necesitaban saberlo. Les hablé de la estructura. La radio. Los paneles solares y el intervalo de carga de 4 horas y Eungi sola en el claro. El registro, el equipo de investigación, el escritor que se quedó, la notación del sistema. Todavía no les había hablado de la entrada subterránea. No porque lo estuviera ocultando, sino porque la información debía seguir un orden, y ese orden era importante. Primero la radio.
Primero la posibilidad de volver a casa. Todo lo demás podía seguir en su debido orden. La reacción fue previsiblemente diversa. La posibilidad de rescate les cayó a algunos como agua después de días de sed, visible, física, un alivio repentino de algo que habían mantenido aferrado con fuerza durante una semana. Yuna se tapó la boca con ambas manos. Dos chicas que estaban al final del grupo se agarraron de los brazos. Otros guardaron silencio de una manera más compleja, como yo lo entendí, aunque no lo dije. Una semana construyendo algo desde cero, y ahora posiblemente el final. La sensación contradictoria de abrir una puerta a un mundo del que habías estado excluido antes de subir a un yate y adentrarte en una tormenta. Soyeon planteó la pregunta práctica: si Eunji se pone en contacto mañana, ¿cuál es el cronograma? Depende de a dónde llegue y desde dónde estén operando. En el mejor de los casos, 48 horas. En el peor, necesitan confirmar nuestra ubicación, organizar una extracción y esperar a que haya una ventana de buen tiempo. Podría ser una semana. Seguimos trabajando, dijo Soyeon. Inmediatamente, sin dudarlo. Mientras nadie esté físicamente en esta playa, seguiremos trabajando. La granja, las trampas, el perímetro. Nada se detiene. Todos asintieron con la cabeza. Incluso Yuna. Chaeyeon no dijo nada durante la reunión. Se sentó al margen del grupo, un poco apartada, y observó los rostros a su alrededor con la misma atención minuciosa que había estado dedicando a todo durante la última semana. Cuando el grupo se dispersó, pasé junto a ella. El tronco, dijo en voz baja. Me detuve. La parte que no les contaste, dijo. No era una pregunta. Me senté a su lado. Saqué el cuaderno y busqué las páginas. Le leí en voz baja las secciones pertinentes, con el fuego a nuestras espaldas y el campamento retomando su rutina vespertina a nuestro alrededor. Cuando terminé, se quedó callada un buen rato. El mismo sistema, dijo. Ese investigador tenía el mismo sistema. Hay algo que coincide. La descripción coincide. Y se hizo el silencio en la entrada de lo que sea que esté bajo tierra. Sí. Miró hacia la línea de árboles del norte. Ya era de noche, la selva se extendía como un muro negro más allá del perímetro. Vas a entrar, dijo. Pero no hasta después de que haya contacto por radio. Si Eunji logra contactar con alguien mañana, el rescate será la prioridad. Todo lo demás puede esperar. ¿Y si no logra contactar con nadie? No respondí de inmediato. Entonces nos vamos al norte, dije. Y averiguamos qué hay allí abajo. Esa noche, yo mismo realicé la ronda de vigilancia. Recorrí todo el perímetro cada hora. Los marcadores naranjas en el mapa del sistema permanecieron estáticos, las mismas posiciones que habían mantenido durante 3 días. La franja de fibra roja en el límite occidental de los árboles era invisible en la oscuridad, pero yo sabía que estaba allí. A medianoche, el sistema me envió una notificación que no había visto antes. No era un marcador en el mapa. No era una bandera de fabricación. Era una sola línea de texto que apareció y permaneció fija, sin parpadear. Se detectó actividad subterránea. Dorsal norte. Profundidad desconocida. Patrón, no geológico. No geológico. Me quedé de pie en el extremo norte del perímetro y contemplé la oscuridad que se extendía más allá de la valla durante un buen rato. Luego volví al fuego, me senté y esperé a que amaneciera. La señal llegó a las 9 de la mañana. El silbido de un hit, 3 pitidos cortos y 2 largos, resonó con suficiente claridad en la jungla como para que todos en el campamento lo oyeran al mismo tiempo. El patrón que había establecido, contacto confirmado. Corrimos. Para cuando el campamento llegó al claro del norte, o casi todo, ya que Soyeon se mantuvo en un sistema de rotación en el perímetro, Eunji estaba sentada frente a la radio con el auricular pegado a la oreja. Al entrar, levantó una mano. Nos detuvimos. Habló por el auricular. Dio las coordenadas del sistema, que yo le había dado esa mañana por si acaso. Escuchó. Volvió a hablar. Luego bajó el auricular y nos miró. Relevo de rescate marítimo, dijo. Saliendo de Jeju. Están registrando nuestra posición. Necesitan 6 horas para confirmar las coordenadas y autorizar un barco de rescate. El claro se llenó de ruido muy rápidamente. Me aparté del grupo. Dejé que el ruido me envolviera, el sonido de 30 personas procesando la palabra hogar, y me quedé al borde del claro donde comenzaba la selva. 6 horas para la confirmación. Mínimo 48 horas para la extracción. La isla aún tenía 48 horas para mostrarme lo que guardaba en el norte. El sistema vibró una vez.
El marcador rojo se mantuvo fijo. Debajo, apareció un nuevo texto, actividad subterránea, en aumento. Origen, 340 metros al nor-noroeste de la posición actual. Se recomienda una investigación inmediata. En aumento. Observé el claro lleno de gente que probablemente regresaría a casa en 2 días. Luego miré hacia el norte. Se lo dije a Erin y Chaeyeon al borde del claro, mientras el resto del campamento aún asimilaba la confirmación del rescate. 3 palabras, nos vamos ya. Erin leyó mi expresión y se giró hacia el norte sin preguntar por qué había cambiado la urgencia. Chaeyeon miró al grupo que celebraba detrás de nosotros, luego a mí y después me siguió. Ya no necesitaba explicaciones para actuar. Eso había ocurrido en algún punto entre la valla perimetral y el punto de intercambio de hojas, y no había notado el momento exacto, pero ahora me alegraba de que así fuera. Soyeon me llamó la atención desde el otro lado del claro mientras avanzábamos. Levanté 3 dedos, éramos 3, yendo hacia el norte. Ella miró hacia la arboleda, luego me miró a mí y asintió brevemente. Ella se encargaba del campamento. Siempre se encargaba del campamento. Cruzamos el perímetro por el paso norte y nos adentramos en la selva. Esta vez, la trayectoria del sistema era diferente. No era la ruta que habíamos seguido hasta la estructura, esta se bifurcaba hacia el noroeste a los 20 minutos, ascendiendo hacia la cresta a través de un terreno que se volvía más empinado y con más raíces a medida que avanzábamos. El sistema marcaba cada zona de pisadas, distinguiendo el terreno firme del blando. Mientras caminábamos, yo iba informando, Erin ajustaba nuestra trayectoria en tiempo real, y Chaeyeon, detrás de nosotras, avanzaba con la serenidad que había estado cultivando durante la última semana. A los 25 minutos, el terreno cambió. No de forma drástica, solo una textura diferente bajo los pies, un ligero sonido hueco al pisar cerca de ciertos puntos, como caminar sobre una habitación en lugar de tierra firme. Erin se detuvo y presionó el pie lentamente. Aquí es delgada, dijo. La capa de tierra. Hay espacio debajo. ¿Qué tan ancho? Caminó lentamente en un arco, tanteando. Grande. Muy grande. El sistema confirmó la presencia de una cavidad subterránea. Dimensiones estimadas, mínimo 40 metros x 60 metros profundidad, entre 8 y 12 metros bajo la superficie actual. Se confirmó un único punto de acceso a 30 metros de distancia. Les indiqué las cifras. Erin observó el suelo a su alrededor con renovada atención. Chaeyeon alzó la vista hacia la copa de los árboles de aquí eran más jóvenes que los de la selva circundante, de segundo crecimiento, con el mismo patrón que el claro alrededor de la estructura. Alguien también había gestionado esta zona. Seguimos avanzando. La entrada estaba exactamente donde la marcaba el sistema. Tallada en la base de la cresta, no era la entrada de una cueva ni una formación natural. Un rectángulo revestido de piedra, de aproximadamente 1,2 metros de ancho y 1,8 metros de alto. Las dimensiones coincidían exactamente con la anotación en el registro. Las piedras de revestimiento se colocaron sin mortero, tan ajustadas que no había crecido vegetación en décadas. Un trabajo antiguo. Un trabajo que requirió paciencia. Sobre la entrada, tallado en la roca a la altura de los ojos, un símbolo. No era coreano, ni ningún alfabeto que reconociera. Geométrico, anillos concéntricos divididos verticalmente por una sola línea. El sistema lo escaneó y no arrojó ningún resultado. Sin coincidencia. Sin categoría. Se hizo el silencio. No el silencio habitual de una pestaña que no he abierto. Era un silencio diferente, como estar al límite de la cobertura y ver cómo las barras caen a cero. La interfaz del sistema seguía presente, visible, pero sus paneles de datos estaban vacíos. Grises. A la espera de información que no poseía. Me quedé en el umbral y observé la oscuridad del interior. ¿El sistema se detiene aquí?, preguntó Erin. Se queda en silencio. Igual que en el registro. Eso debería preocuparnos, dijo Chaeyeon. Sí, dije. Entramos de todas formas. Me miró un momento. Porque el silencio del sistema aquí es más interesante que todo lo que nos ha mostrado en los últimos 8 días. Sí. Eso es o muy inteligente o muy estúpido. La historia lo decidirá, dije, y pasé. El pasaje se extendía en línea recta durante 15 metros, con el revestimiento de piedra continuando desde la entrada hasta el final. No se trataba de una formación natural de túnel, las paredes eran demasiado uniformes y el techo, demasiado arqueado. Construido. Por personas con paciencia, herramientas y una razón que no era evidente de inmediato. El aire era tal como lo describía el tronco, ni viciado ni fresco.
en movimiento. Una circulación proveniente de algún lugar más profundo que mantenía una temperatura suave y constante, fresca sin ser fría, seca sin ser árida. Lo que fuera que estuviera abajo llevaba mucho tiempo respirando. Al final del pasaje, el suelo descendía en una serie de escalones de piedra tallada, hacia un espacio que se abría a medida que avanzábamos. Aeryn llevaba la cuerda al hombro, antes de descender, ató un extremo a una saliente estable en la pared del pasaje. Chaeyeon sacó una pequeña antorcha que había preparado sin mencionarla, una fibra seca enrollada alrededor de una rama verde, encendida con un trozo de carbón que había traído de la fogata en una bolsa sellada. Claro que sí. Se había estado preparando para esto desde que le hablé del tronco. La luz de la antorcha llegó hasta el pie de la escalera y siguió avanzando. La cámara era enorme. No era algo dramático como formaciones geológicas, ni techos de catedrales ni estructuras minerales imposibles. Era enorme, pero de una forma más discreta y deliberada. Un espacio de trabajo. Un espacio de trabajo muy grande y muy antiguo. El suelo era de piedra labrada, nivelado, con juntas entre las losas tan ajustadas que permanecían a ras después de lo que podrían haber sido siglos. Las paredes se curvaban hacia adentro en la parte superior, formando una bóveda lisa que la luz de la antorcha no alcanzaba por completo. A lo largo de las paredes, hay intervalos regulares, repisas de piedra. No son salientes naturales, sino que están labradas, pulidas, horizontales y uniformes. Sobre las repisas, contenedores. Decenas de ellos. Selladas en un material que no reconocí, ni metal, ni arcilla, algo con una textura intermedia entre cerámica y resina que había envejecido sin degradarse. Cada una era aproximadamente cilíndrica, del tamaño de la palma de la mano, sellada en ambos extremos. En el centro del suelo, una formación. Ni mobiliario, ni maquinaria, algo intermedio. Una plataforma baja de piedra con una superficie trabajada hasta alcanzar una suavidad casi reflectante, y en su centro, una depresión. Circular, de unos 30 centímetros de diámetro, tallada a una profundidad uniforme. Alrededor de su borde, el mismo símbolo que sobre la entrada, anillos concéntricos que se bisecan. Me dirigí al andén y observé el hueco. El sistema vibró. No era texto vacío. No era una notificación. Toda la interfaz parpadeó, todas las pestañas, todos los datos del mapa, todo apareció a la vez durante una fracción de segundo, y luego volvió a la normalidad. Como si tocara algo que reconocía. Acaba de pasar algo, dijo Chaeyeon desde atrás. Había visto mi cara. El sistema reaccionó, dije. Es la primera vez desde que entramos. Aeryn se movía a lo largo de los estantes de la pared, examinando los recipientes sin tocarlos. Están etiquetados, dijo. El mismo sistema de símbolos que la talla de la entrada. No puedo leerlo, pero la disposición tiene una lógica, están agrupados. Cada grupo tiene una marca secundaria distinta. Catalogadas, dije. Alguien las organizó con mucho cuidado, dijo ella. Hace mucho tiempo. Observé la plataforma. La hendidura en su centro. El símbolo tallado en su borde, para el cual el sistema no tenía una categoría, pero que había reconocido claramente. El investigador había estado allí 17 veces. Había comprendido quizás un 5%. Había permanecido solo en una isla durante años debido a lo que había allí abajo y aún no se lo había contado a nadie. ¿Qué es lo que te hace quedarte solo en una isla en lugar de contárselo al mundo? Extendí la mano y la apoyé plana sobre la superficie de la plataforma junto a la depresión. El sistema volvió a funcionar. De repente, con señal completa, todos los paneles activos, pero mostrando cosas que no había visto antes. No eran recetas de fabricación. Ni mapas del terreno. Nuevas pestañas aparecían en rápida sucesión, con etiquetas escritas con la misma caligrafía geométrica que los grabados en la pared. Sin traducir. Ilegible. Pero presente. Luego, una pestaña, distinta de las demás, su etiqueta aparece en texto claro, la única etiqueta traducida en toda la nueva pantalla, archivo. Nivel de acceso, inicial. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Qué está pasando?, dijo Chaeyeon. Ahora estaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para ver mi expresión cambiar en tiempo real. El sistema acaba de crecer, dije. Era una descripción inadecuada, pero precisa. Hay pestañas nuevas. No puedo leer la mayoría. Pero una. ¿Qué dice? Archivo. Acceso inicial. Un silencio sepulcral reinaba en la cámara. La antorcha se movía ligeramente con la circulación del aire. En algún lugar por encima de nosotros, 30 personas celebraban la confirmación del rescate y se preparaban para regresar a casa. Ábrelo, dijo Aeryn.
Estaba de pie a mi otro lado, mirando un punto frente a mí donde sabía que estaba la interfaz, aunque no podía verla. Abrí la pestaña. Lo que se cargó no fue texto. Fue un mapa. No el mapa de la superficie de la isla con el que había estado trabajando durante 8 días, aunque la isla estaba allí, precisa, con cada rasgo del terreno que el sistema había registrado durante la última semana representado con gran detalle. Este mapa se extendía bajo la superficie. Sistemas de cavidades, redes de pasajes, la cámara en la que nos encontrábamos marcada con un pequeño símbolo de identificación. Y más allá de la cámara, más al norte y a mayor profundidad, una serie de espacios conectados que el mapa de superficie nunca había mostrado. El punto más profundo estaba marcado con un símbolo que sí reconocí. No de los grabados en la pared, sino del propio sistema, el mismo indicador que utilizaba para sus banderas de máxima prioridad. Rojo. Pero no el rojo de alerta del marcador de superficie. Más profundo. Un rojo diferente. El tipo de color que indica que algo es muy antiguo, sigue activo y ha estado esperando con impaciencia la llegada de algo o alguien. Debajo del símbolo, una línea de texto traducido. El único otro elemento traducido en toda la pestaña de archivo. Punto de origen. Estado, inactivo. Condición, estable. Esperando reactivación. Lo leí 3 veces. Entonces cerré la pestaña, me puse de pie y miré a Erin y Chaeyeon a la luz de la linterna. El sistema, dije lentamente. Sea lo que sea. Lo que sea que se lo haya dado al investigador hace 30 años. Lo que sea que me lo haya dado a mí hace 8 días. Hice una pausa. Vino de aquí. De algo que está debajo de esta cámara. Y sea lo que sea ese algo, sigue ahí abajo. Y ha estado esperando. La antorcha crepitó. El aire circulante se movía por la cámara de forma constante y pausada. Chaeyeon miró la plataforma. La depresión en su centro. Los pasadizos que conducían más al norte, cuya existencia el nuevo mapa acababa de revelar. El equipo de rescate llegará en 48 horas, dijo. Sí. Esos son 48 horas. Sí, dije de nuevo. Ella me miró a los ojos. Y por primera vez desde la playa, desde el momento en que se marchó y me dejó solo con el pedernal, la ventana del sistema y el primer día, no había cálculo en su expresión. Sin análisis de la geometría social ni del coste personal. Simplemente lo mismo que sentía. La atracción de algo que llevaba esperando el tiempo suficiente. Regresamos a la superficie al amanecer y caminamos hacia el sur a través de la selva en silencio. Los sonidos del campamento nos llegaban antes de que divisáramos el perímetro, voces, el canal de agua, el ruido habitual y productivo de un lugar que funcionaba. Mientras caminábamos, miré el mapa. La nueva pestaña de archivo aparecía en mi interfaz junto a las conocidas pestañas de creación y terreno, con sus etiquetas sin traducir presentes y a la vez comprensibles. El indicador rojo de profundidad parpadeaba una vez cada pocos segundos. Constante. Sin prisa. A la espera de reactivación. La isla me proporcionó desde el primer día un sistema que mantuvo con vida a 30 personas. Ese sistema me condujo a una estructura donde un investigador había vivido solo durante años. La estructura me había conducido a una cámara debajo de la cresta norte. La cámara había expandido el sistema y me había mostrado algo aún más profundo, algo tan antiguo que no tenía categoría en ningún idioma que reconociéramos. Algo que había generado el mismo sistema de orientación en un investigador hace 30 años y en un niño en la playa hace 8 días, y que aparentemente había estado haciendo algo similar durante mucho más tiempo que cualquiera de ellos. 48 horas hasta el rescate. Un único paso que conduce al norte y hacia abajo. Volví a cruzar la puerta perimetral y entré al campamento. Chaeyeon estaba en el canal de agua. Me miró a la cara cuando pasé. «¿Encontraste algo?», dijo ella. «Sí. Algo que cambie las cosas». Pensé en eso. En la cámara, el archivo, el marcador de profundidad y la única línea traducida en la parte inferior de un mapa que llegaba más abajo de lo que el sistema me había mostrado antes. «Aún no lo sé», dije con sinceridad. «Pero creo que tenemos que hablar. Todos nosotros. Esta noche». Observó por un momento la línea de árboles que se extendía hacia el norte. «Voy a reunir a todos», dijo.